Bueno, que ahorita todos los una reunión a las 10 de lo de derivaciones. veo que no han empezado. Buenos días a todos. Buenos días, señora Ana Judith. Doctora Ana Judith, doctor Francisco. Carlos, ¿cómo me le va? Ya estamos listos. Esperamos 2 minuticos más a que lleguen. Les damos dos minutos más a ver si aumentamos un poquito más. Esperamos a alguien más y arrancamos. ¿Me parece? Señor, no hay problema. Gracias. Ingeniero Carlos Rivera, buenos días. Hola Jorge Iván, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. Bien, sí, señor. Buenos días, doctor Carlitos y demás. Buenos días a todos. Gabriel, buenos días. ¿Cómo amanecen? Buenos días, doctora. Que garantizará que el pago de la prima de diciembre se realice tal como se contempló en el Código Sustantivo del Trabajo. Se llama ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, Carlitos. Buenos días para todos. Laura, creo que ya podríamos dar inicio a la sesión. Bueno, muy buenos días para todos. Para evitar interferencias y recarga del sistema, les recomendamos tener sus micrófonos apagados durante la conferencia. Recuerden que al finalizar pueden hacer sus preguntas en el chat. Les damos la bienvenida al 7º encuentro magistral con profesionales especializados y expertos en gestión de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos hoy con el ingeniero Carlos Eduardo Rivera Quevedo y su exposición sobre el programa de reducción de pérdidas de la empresa y el enfoque de recuperación por distritos hidráulicos. Pero antes, el ingeniero Diego Alexander Gutiérrez de la Dirección de Ingeniería Especializada les dará un saludo de bienvenida. Adelante, ingeniero. Gracias, Laura. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Como saben, todos los viernes a las 9 de la mañana estamos haciendo unas charlas magistrales en las cuales estamos tratando diferentes temas de interés de la compañía. Algunas son dictadas por profesionales y expertos de la empresa y otros por personal externo. Hoy vamos a escuchar a Carlos Rivera para el control y gestión de pérdidas. Como ustedes saben, Carlos tiene alta experiencia en el manejo de la hidráulica de presiones y ha dedicado varios años de su vida profesional a la compañía. Entonces, escuchar ese conocimiento que adquirió a lo largo de su carrera, pues seguramente va a ser muy interesante para nosotros. Entonces, sin más preámbulo, por favor, Laura, presenta a Carlos. Gracias, ingeniero. Y recuerden programar sus agendas para las próximas conferencias magistrales. El viernes 25 de septiembre, la Universidad de los Andes dará una conferencia sobre los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y el viernes 1 de octubre, el médico Bernardo Enrique Hernández, director de Salud Ocupacional, hará una interesante exposición sobre las lecciones aprendidas en accidentes laborales. Porque somos agua que cultiva el conocimiento, daremos inicio a la conferencia magistral del ingeniero Carlos Eduardo Rivera Quevedo y su exposición sobre el programa de reducción de pérdidas de la empresa y el enfoque de recuperación por distritos hidráulicos. Pero antes, conozcamos mejor a Carlos Eduardo,
jefe de la división de acueducto de la zona 3. El ingeniero Rivera acaba de completar 33 años de servicio ininterrumpido en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Trayectoria que lo convierte en una voz autorizada en la planeación, diseño, construcción, operación, mantenimiento y rehabilitación de redes locales de acueducto, en programas de agua no contabilizada y de control de pérdidas, y en programas para el mantenimiento de la red matriz de acueducto, estaciones de bombeo, tanques, estructuras de control, macromedición de redes y programas de investigación de fugas no visibles. El ingeniero Carlos ingresó a la empresa en 1991 como jefe encargado de la división de mantenimiento de Acueducto Norte y posteriormente desempeñó los siguientes cargos: ingeniero de mantenimiento de Acueducto de la zona norte, jefe del departamento de perimetrales, jefe del departamento de pitometría, director encargado de operación y control acueducto, jefe de división control acueducto, jefe de división servicio acueducto zona 3, director encargado de servicio acueducto y alcantarillado, zona 3, gerente encargado de la zona 3, y consecutivamente jefe de las divisiones de acueducto zona 2, zona 1 y acueducto zona 3. Carlos Eduardo es ingeniero civil de la Universidad Católica, especializado en ingeniería de sistemas hídricos urbanos de la Universidad de los Andes y diplomado en gerencia de proyectos de la Universidad Javeriana. Asimismo, ha participado en numerosos cursos nacionales e internacionales, como el de abastecimiento de agua en Bermat Naharia, Israel, y el de Kaipai Total Boiling de la Universidad de Kentucky, Estados Unidos, o el de técnicas en diagnóstico, detención y reparación de fugas de agua y programas de control en el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua en México. Con ustedes, Carlos Eduardo Rivera Quevedo. Bienvenido, ingeniero. Muy buen día para todos. Es para mí un placer entregar esta conferencia para poder compartir los conocimientos que hemos adquirido en esta empresa de acueducto que ha sido la mejor opción de vida que he tenido. Llevo 30 años largos ya trabajando en esta empresa y cada vez pues se siente uno más agradado de trabajar para ella. Yo quisiera tomarme unos 5 minutos para que, además de pues, presentar esta metodología, comentar que esto es una serie de recolección de experiencias que he tenido pues, a través de toda mi vida profesional, desde que entré a la empresa y que estuve en las oficinas de mantenimiento norte, en donde aprendí todas las situaciones asociadas a las reparaciones de los daños de las redes de acueducto y matrices. Trabajaba mucho sobre el tema de las reparaciones de la tubería de 78 pulgadas cuando sufría aquellos estallidos por los años 90, 95 más o menos. Igual luego tuve el placer de hacer parte del equipo de la Dirección Operación y Control Acueducto al mando del ingeniero Mauricio Jiménez, quien ya hizo una conferencia y quien ha sido uno de los gestores de toda esta política del control de pérdidas. Estuve acompañado por el ingeniero Posidio Daza, que hacía parte de ese gran equipo, el ingeniero Leonardo Alba, diría yo que el padre de la materialización física de la macromedición y la sectorización de esta empresa, junto con el ingeniero Mauricio Velástegui, que estuvimos en la división Control Acueducto, en donde también el ingeniero José Manuel de la Torre hizo parte de ese grupo de pitometría que trabajamos con el ingeniero Andrés Uribe. Después de conocer mucho sobre todo este tema de la red matriz, pude saber y entender todos los temas de la hidráulica de las redes de acueducto, conocer mucho de la pitometría de la empresa cuando trabajamos con aquellas varillas de Prandtl que eran tipo Col y tipo Col Pitometer, en donde pudimos también automatizar todos esos procesos de medición, pasar de los ábacos a las calculadoras y de las calculadoras a la programación, implementar los sistemas de macromedición ultrasónica en la empresa. Fue todo un éxito. Igualmente, cuando pasé a ser jefe de la división Control Acueducto, pudimos trabajar fuertemente la sectorización de la empresa Acueducto, retomar todas esas ideas que hubo de años pasados, en los 50, en los 90, cuando estuvo el consorcio Senec Tecnoconsulta, la compañía brasilera. Luego pudimos hacer algunos desarrollos de la sectorización con algunas compañías nacionales, pero que nos llevó a
a determinar que lo mejor era conseguir una compañía internacional como Safex, como la Sociedad de Aguas de Marsella y acompañado por la firma Hidrotec, en donde recuerdo nos acompañó mucho el ingeniero Fabián Santa, hoy gerente de la zona 4. Allí pues tuvimos los más amplios conocimientos sobre todo este tema de pérdidas, y de las cosas bien interesantes es que a través de este proceso se logró establecer el nuevo esquema organizacional de la empresa de acueducto que hoy tenemos implementado, que es el de gestión zonal. Aquella sectorización se partió en 5 zonas, es decir, las zonas no son otra cosa que la sumatoria de algunos sectores hidráulicos, y así se gestionó este proceso. Cuando se crearon las zonas, la división control acueducto desapareció porque entregó su labor a las 5 zonas. En ese momento, tanto Leonardo Alba como yo pasamos a ser parte de los equipos de trabajo de las zonas. Yo llegué a la zona 3, en donde he tenido la oportunidad de estar 3 veces acompañado de ingenieros que, como Juan Rafael Osorio, nos han ayudado a avanzar en este tema de pérdidas, también acompañado por la ingeniera Evelyn Páez, y en estos últimos años por la ingeniera Magali Leal, en el que hemos seguido desarrollando todas estas actividades, trabajándolas directamente, haciendo el trabajo, ejecutándolo en campo. Recuerdo también en este equipo que fue uno de los grandes avances con el tema de los modelos de datos de los sistemas de información geográfico al ingeniero Oscar Burgos, hoy un reconocido especialista hidráulico de la compañía HMB. Yo también quiero decir que en este grupo de la zona 3 pues estuvo el ingeniero Francisco Castiblanco al frente durante toda esta etapa en el que sí hicimos el desarrollo de este programa de control de pérdidas que vamos a exponer, y que es un proceso metodológico, ya haré las precisiones al respecto. No quiero dejar de mencionar a David Saavedra, nuestro aforador estrella de la empresa Acueducto, una de las personas que directamente trabajando sobre los equipos y sobre los instrumentos es todo un experto y nos ha enseñado muchísimo a todos. Hoy en día sigue trabajando en esa labor y realmente es satisfactorio compartir su conocimiento y su capacidad de trabajo. Entonces, digamos, quería compartir estas experiencias que he tenido con este grupo maravilloso de profesionales con los que me he podido acompañar, para no olvidar a quienes tienen los créditos. Ya específicamente en la metodología que vamos a presentar, pues el tema se trabajó con la ingeniera Lisa Ruiz, de una asesora externa, una profesional que es especialista en sistemas de información geográfica. Todas las labores de consecución de la información geográfica pues fue con ella. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar a hacer la exposición de esta recopilación de experiencias a través de esta larga historia en la empresa de acueducto. Voy a apagar la cámara para poder que se desempeñe mejor la presentación. Entonces, esta es una metodología de diseño para el programa de control de reducción de pérdidas de la empresa, con un enfoque de recuperación por distritos hidráulicos. Quiero hacer unas precisiones al respecto. La metodología desarrollada entre los años 2015 y 2016 que se presenta no fue específicamente aplicada por la empresa de acueducto como un programa de control de pérdidas para los años 2016 a 2020. La metodología entonces se convierte en un proceso didáctico desarrollado por el expositor que utiliza pues, los datos y la información de la empresa de acueducto. Existen coincidencias en las actividades entre el programa oficial actual de la empresa y este proceso didáctico que voy a exponer, dado de que el tema de las pérdidas pues termina siendo una serie de actividades que la diferencia está en la forma como se aborden cada una de ellas. De acuerdo a lo indicado, pues esta presentación que hago y toda la información pues no es motivo de evaluación ni de referencia para determinar la gestión que ha tenido la empresa Acueducto en el tema de reducción de pérdidas. También hay que expresar que al ser esta metodología trabajada por un profesional de la empresa, en el tiempo de la empresa y con los datos de la empresa, pues es de la empresa de acueducto y como tal tiene el derecho a utilizarla para complementar o construir los programas que actualmente quiera desarrollar al respecto. La metodología, pues, de todas maneras ha venido siendo ajustada a través del tiempo en estos últimos años, con nuevos componentes respecto a la original del 2015 y 2016. Para iniciar, quisiera mostrarles, pues,
el comportamiento del índice de agua no contabilizada en la línea azul y el comportamiento del índice de pérdidas por usuario facturado, de la forma como es logrado atenuar ese valor del índice de pérdidas por usuario facturado, que es un indicador que hoy se trabaja en la regulación motivado en las solicitudes que hizo en su momento la empresa Acueducto y que llegó a feliz término para que la regulación lo considera como el indicador de referencia para el tema del control de pérdidas. Nosotros en la empresa Acueducto, digamos, desde que aparecieron las zonas en el año 2000, finales del 2002, pero que arrancó, digamos, en serio en el 2003, pues tuvimos inicialmente los contratos especiales de gestión en una versión inicial en los años 2003 a 2007. Allí los programas de control de pérdidas fueron desarrollados por los gestores. Como los gestores desarrollaron los programas dependiendo del gestor que actúa en una zona, asimismo se enfocaron los programas. La zona 2 y 4 lo hizo Agua Azul y al tema de los distritos hidráulicos le llama unidades mínimas operativas o UMOPs. En la zona 1 intervino Aguas Capital y ellos a los distritos hidráulicos le llamaron áreas de servicio. Hoy en día pues hay que entender que son los mismos distritos hidráulicos que desarrolló su etapa inicial EPM Bogotá Aguas en las zonas 3 y 4. Luego vino una segunda versión en donde ya el programa de control de pérdidas y su ejecución no estaba directamente en manos de los gestores, digamos que lo diseñaba y se lo entregaba a la empresa para su ejecución. Durante estos años, digamos, hubo un éxito en el proceso. A partir del año 2012-2013 comenzamos la retoma de la empresa con gestión directa. Se acabaron los contratos de gestión especial, las zonas 1, 4 y 5 en la gestión de acueducto y las zonas 2 y 3 quedaron con gestión directa de la empresa recogiendo el personal que había en las zonas 1, 4 y 5 y ese mismo personal hoy lo tenemos aún trabajando en la empresa de acueducto. Las 5 zonas fueron gestionadas de manera tercerizada para todo el tema comercial y también en el 2012 se hizo la retoma correspondiente para gestión directa. Se trabajó y se culminó los programas que venían de los contratos especiales de gestión durante este periodo. Hubo un sostenimiento del indicador, como se puede ver, desde el 731 al 708. Empezó el nuevo marco tarifario, se generaron los programas, la opción de la empresa de tener un programa muy fuerte en inversiones. Inicialmente dio sus frutos con la entrada del marco tarifario, hubo un bajón importante y de ahí para acá digamos que el éxito no ha sido igual al del primer año y es lo que en este momento la empresa está reconformando para poder trabajar. En esta exposición los componentes del programa que vamos a explicar, pues el primero es el balance hídrico, el segundo son el establecimiento de las metas de gestión, el tercero el programa específico de reducción de pérdidas que tiene 4 componentes como es las herramientas de gestión requeridas para la gestión de pérdidas, las actividades de reducción de pérdidas técnicas, las actividades de reducción de pérdidas comerciales y las actividades de sostenimiento de las pérdidas porque hay que hacer las cosas pero hay que mantenerlas a través del tiempo. Una propuesta de tablero de control geográfico para poder hacerle seguimiento a todo este tema de las pérdidas, las inversiones y los presupuestos que hay que tener con las actividades y los proyectos que le pegan a las pérdidas que luego hay que pasarla por esa podadora que llamamos nivel económico de pérdidas, que es el que determina si esa lista de actividades y proyectos son económicamente viables o no, pues ya haremos las precisiones correspondientes y cómo se puede gestionar a nivel organizacional el tema de las pérdidas y con un comité o una oficina específica de pérdidas. Entonces, empezando con el tema del balance hídrico, tenemos que el balance hídrico tiene unas variables establecidas, el volumen de entrada al sistema que pues aquí Red Matriz desde hace 20 años ya tiene totalmente establecido ese proceso con sus macromedidores en la salida de las plantas, con sus macromedidores en las redes de conducción a la entrada de las zonas, que son las mismas entradas y salidas también de los sectores hidráulicos que están asociados también a las grandes zonas de servicio macro que permiten atender la demanda. El consumo autorizado facturado, que básicamente es nuestra facturación por los ciclos espaciales normales, por los ciclos especiales como son el ciclo oficial, el ciclo de los grandes consumidores, el X, el Z, el W lo llaman acá. El consumo facturado no medido, que igualmente en planeamiento nos hacen la tarea de entregarnos toda esa información debidamente soportada. Aquí quiero darle los créditos al doctor Harold Córdoba, que es el hombre de las estadísticas asociadas al suministro
y a la facturación para poder nosotros conocer el desempeño de los indicadores de pérdidas que hoy manejamos. El consumo autorizado no facturado, que para la empresa Acueducto tiene dos componentes. El no facturado medido no aplica porque la empresa no tiene medidores a los cuales se les permitan medir y no cobrarles. Todo medidor que exista debe ser facturado. Los consumos no facturados no medidos, que corresponden a todos los consumos técnicos que la empresa Acueducto debe gastar y que nosotros deberíamos controlar. No somos muy eficientes en ese tema, nos toca acudir a algunas situaciones de literatura internacional para mirar cuál podría ser ese valor, ya vamos a explicar. El consumo no autorizado, que es básicamente todo el tema de los clandestinos masivos, dispersos y fraudulentos. El tema de la inexactitud de la medición y los errores en el manejo de los datos de lectura de los medidores, que básicamente tiene que ver con qué tan bueno es nuestro parque de micromedidores para darnos el valor del consumo. Y hay que mirar que ese tipo de equipos deben ser evaluados en cuanto al error de medición a través de estudios de patrones de consumo, que nos permiten no solo definir qué tan desviado estamos de la medición correcta, sino que también nos permite inferir cuáles son la mejor opción de los medidores que existen en el mercado para instalarlos en la empresa de Acueducto. En las pérdidas reales, pues tenemos las fugas de agua, las fugas en las conducciones principales, las fugas en las acometidas, que tienen que ver mucho con qué tipología tienen esas fugas, que ya lo vamos a ver más adelante. El tema de los desbordamientos o reboses de los tanques de almacenamiento, que es un tema que maneja Redmatriz, junto con el tema de las filtraciones que se producen por las estructuras. Entonces, digamos que para trabajar el tema de las fugas hay que recordar las tipologías de fugas que tenemos. El marco teórico donde normalmente uno busca información internacional, pues está en los reportes que se hicieron en el Reino Unido por unos documentos que se llaman Managing Leakage. Eso define, junto con los informes de la IWA, la Fuerza de Tarea, y varios autores que han trabajado las metodologías denominadas BABE y FABAT, que realmente son, digamos que las fugas de fondo o de base y los estallidos para estimar su caudal. El FABAT, que permite saber cómo varían los orificios, tanto que en tuberías que son rígidas, que dejan los orificios fijos, o con las tuberías flexibles, que los orificios en los daños son variables en función de la presión. Entonces, digamos que tendríamos nosotros que considerar que hay tres tipologías de fugas. Las de color rojito que ustedes están viendo en la gráfica, pues son las fugas de fondo y son las que llaman irrecuperables, es decir, son fugas que siempre permanecerán en la red de acueducto y que hagamos lo que hagamos nunca la vamos a detectar, pero ahí van a estar. Es importante saber que la única forma de controlar esas fugas pues es a través de la gestión de presiones. En la medida que yo baje el nivel de presiones, voy a poder controlar el desperdicio de esas fugas. Tenemos las fugas no visibles, que son recuperables o detectables, digámoslo así, que son a través de los instrumentos, de los equipos y de todas las metodologías que hay de investigación de fugas no visibles, que se pueden encontrar, se pueden detectar, y con ello también entonces podríamos reparar y eliminar cíclicamente esas fugas que siempre hay que estarlas buscando porque siempre se están produciendo. En la medida que hagamos una gestión de presiones, pues definitivamente ese ciclo se puede espaciar. Las otras fugas son las fugas visibles, que se pueden reportar por parte de los usuarios, que podemos ver a través de la calle nosotros mismos, y que aunque no estén reportadas podemos salir a repararlas. La frecuencia de la ocurrencia es lo que hay que tratar de disminuir, adicionalmente a la cantidad del desperdicio que se puede generar, que también es una función de la presión. Aquí en la parte, digamos, controlada, vemos cómo se pueden espaciar esos problemas que, digamos, siempre estarán asociados a los sistemas de acueducto. Entonces, en el análisis que se hizo para el año 2015, las fugas no visibles, entonces encontramos que tenemos las fugas de fondo o inevitables, las detectables y recuperables, y de la parte visible tenemos la de atención inmediata, que son los tubos estallados, y la de atención programables, que son aquellas que, siendo un escape muy pequeño, que hay algún tipo de dificultad para su atención inmediata, las podemos desplazar en el tiempo, y que en nuestro lenguaje del acueducto se llaman los avisos B1. La evaluación, digamos, de la pérdida, pues la metodología internacional nos ofrece unas fórmulas. Desafortunadamente en nuestro medio no había investigaciones que nos permita encontrar cuál es la ecuación que deberíamos aplicar nosotros respecto al unavoidable real losses, que son las pérdidas técnicas anuales no recuperables.
Esta es la ecuación que utilizamos. Como ven, es una función de la longitud de la red, del número de conexiones y de la longitud que tengan las acometidas, y que están ajustadas en función de la presión que tengan las zonas en donde se están evaluando. En las fugas no visibles recuperables, pues para el año 2015 tuvimos en cuenta era con la experiencia de los contratos que habíamos ejecutado y lo que había hecho el gestor, que era una obligación también salir a buscar las fugas, podríamos inferir que se podía encontrar una fuga no visible en red cada 10 kilómetros y una fuga en acometida cada 2 kilómetros. Bajo esa premisa, pues con las evaluaciones similares a las que se hacen con las pérdidas visibles, podríamos obtener algún tipo de caudal que más adelante vamos a explicar. Obviamente que en las metodologías internacionales hoy en día se habla mucho del consumo mínimo nocturno, que pues es el caudal de las fugas no visibles más el caudal de los usuarios de uso residencial nocturno. Hablamos del factor de investigación, que es una relación entre el caudal mínimo nocturno y el caudal medio. Estos caudales, para efectos de la formulación internacional, deben ser medidos, o sea, hay que tener un proceso de macromedición muy fiable y muy estricto para poder obtener esta información. En definitiva, lo que nos interesa es el caudal de fugas no visibles, que haciendo la relación matemática, pues encontraríamos esta formulación que es con la que deberíamos estar evaluando el proceso. En la evaluación de las fugas no visibles, hay que entender que la ecuación principal siempre será la del orificio, la ecuación de Torricelli, en donde la descarga es la raíz de 2 veces la gravedad por la cabeza de presión. En este caso se hacen unos ajustes porque esa cabeza de presión no necesariamente está siendo gobernada por la raíz cuadrada, sino por un valor N1, y digamos que el otro que influye es el área de orificio. Este valor N1 depende mucho de la tipología de la tubería que tenemos. La recomendación es que sea 0.5 para tuberías rígidas si son en HA, HF o AC. 1 o 1.5 es recomendado para tuberías rígidas y flexibles al tiempo, es decir, sistemas que tienen una composición mixta, y si son tuberías netamente flexibles, ese podría variar entre 1.5 y 2.5. Realmente, cuando uno mira las estadísticas de la empresa Acueducto, la gran cantidad de daños son en tuberías de asbesto cemento, es decir, las tuberías rígidas, y no diría uno que estaría mal para ese momento en que se hizo la evaluación que usar el 0.5 fuera un elemento que estuviera muy desviado de la realidad. Respecto al área del orificio, entonces, dependiendo de la tipología que se establezca en el sistema, uno puede determinar más o menos cuál debería ser el tamaño a aplicar dentro de la fórmula. Puede ser desde 1/8 hasta 1/2 del diámetro. Terminamos entonces viendo que hacer todas estas evaluaciones tienen un alto componente de subjetividad respecto a quien lo está haciendo, que puede determinar, escoger una u otra cosa. Entonces comienza un nuevo elemento de subjetividad, que es determinar el tiempo de duración de esas fugas para poder evaluar los volúmenes, porque el balance hídrico no es otra cosa que una evaluación de volúmenes anuales. Entonces tenemos que las no recuperables van hasta 365 días, es normal, pues la única diferencia que no colocáramos los 365 días sería que hiciéramos un control de presiones durante este periodo, y a esto disminuiría el proceso. Las recuperables, como son cíclicas, pues uno diría que si trabaja en el año, pues la que se produce el primer día se gasta 365 días, pero la que se produce el último día solo uno. En promedio debería ser no más de 180 días. Las inmediatas, digamos que son parte de las visibles, pues hay que tomarlas según los datos de los tiempos de reparación que salen del sistema, y las programables de igual manera. Entonces, digamos que esa es una forma de evaluar esos componentes técnicos de las pérdidas. Es una manera, hay muchas, vuelvo y digo, depende de quien se siente a hacer la tarea, y la empresa de Acueducto en este momento está construyendo cuál es la metodología más acertada para nuestro medio, pero tendremos por lo pronto que seguirnos acogiendo a la literatura internacional, porque no hay muchas investigaciones o estudios específicos sobre este tema. En la evaluación del error de micromedición, para la fecha no se trabajaba todavía el tema de los cambios masivos en muchas ciudades. Estuvimos verificando los estudios de patrones de consumo y escogencia de micromedidores, y encontramos que en el año 2011 hubo un estudio que se llamó la determinación de patrones y perfiles de consumo de usuarios residenciales en las zonas 1 a 5 del Acueducto de Bogotá, y para esa muestra, que no fue muy grande, desafortunadamente, encontraron que la desviación o el error global que daba la micromedición era de un subregistro del 15%. El estudio que hizo Tunja en el año 2013, Tunja podríamos decir que podría ser un distrito
bueno, realmente unos distritos de la ciudad de Bogotá por su conformación de ser tierra fría, de tener de cierta manera algunas similitudes con la empresa de acueductos, su desviación sin haber hecho ninguna intervención de su parque de micromedición para esa época era del 15.2%. Medellín con EPM, en donde el estudio lo hizo el ingeniero León Yepes, que trabajó con nosotros aquí con EPM Bogotá Aguas y que era el líder del tema de las pérdidas en EPM, en su estudio de patrón de consumos le dio el 14.3% de su registro y en Manizales les dio el 16.5%. Conclusión, para la fecha del estudio, no era errado tomar un 15% de desviación respecto a que había un proceso de submedición. Entonces, para construir este balance hídrico, que es digamos, el esquema típico que tiene la IWA, asociando que nosotros como empresa de acueducto en estudios pasábamos, incorporamos un nuevo elemento que se llamaba pérdidas por explicar. Desafortunadamente este sistema no nos funcionó muy bien porque eran más las pérdidas que había que explicar que las que explicábamos. Entonces, digamos, esa adopción de las pérdidas por explicar terminó eliminándose. Entonces, digamos que la primera opción al elaborar el balance hídrico trabajado en la metodología internacional llamada bottom-up, es decir, una evaluación de abajo hacia arriba que empieza por la evaluación de las pérdidas reales y cierra contra las pérdidas comerciales o aparentes. Entonces tendremos claramente que siempre disponemos del volumen de entrada al sistema con la macromedición y con los sistemas de facturación podemos obtener el consumo facturado medido y tenemos el consumo no facturado no medido, que básicamente es nuestro ciclo y esta información sale del sistema de información comercial. Luego que ya tendríamos el consumo autorizado facturado, que es lo mismo que el agua facturada, y su complemento por este costado del balance hídrico pues sería conocer cuál es el agua no facturada. En el siguiente punto hay que establecer el consumo autorizado no facturado. Como dijimos hace un rato, el no facturado medido pues es cero porque nosotros no tenemos ningún micromedidor que se evite su facturación. Si hay micromedición tiene que haber una facturación. El consumo no facturado no medido, aquí tocó hacer una estimación. La literatura internacional habla de que usted puede escoger hasta el 1% del valor de entrada, pero inclusive en países como Alemania se escoge entre el 1 y el 3%, es decir, que hay un gasto bastante importante de agua para las operaciones directas de la empresa que son necesarias para mantener el sistema. Los drenajes de las redes para hacer sus mantenimientos, los lavados, el lavado de tanques, bueno, en fin, todo lo del uso de agua para los Vactor, para los carrotanques, cuando hay problemas de contingencia para prestar el servicio. Entonces, teniendo esos datos, pues ya podemos decir que tenemos el consumo autorizado, y teniendo el consumo autorizado y conociendo el volumen de entrada, pues por diferencia podemos obtener la pérdida de agua. Y aquí entonces es donde empieza la tarea que ya expliqué anteriormente, para poder conocer cuánto es el tema de las fugas en las tuberías y en las redes de distribución, en acometidas y en redes de distribución. El tema de las fugas de desbordamiento en ese momento, acorde con lo que había Red Matriz evaluado dentro de las filtraciones de sus tanques y ante los programas muy estrictos que tienen de control de esas filtraciones y de el permanente ejecutar procesos de obra, de corrección de grietas, de fugas en esos tanques y del desbordamiento con la entrada del centro de control, pues digamos que se evalúa en 1 millón de metros cúbicos. Sumando los dos tenemos las pérdidas reales, por diferencia pues con las pérdidas pues ya tenemos las pérdidas aparentes, y para la inexactitud de micromedición pues como comenté pues tenemos el inconveniente de que nuestro parque de medidor aún creería yo que sigue siendo muy similar a aquel del año 2015, pero pues ese es el valor que optamos, colocarle el 15%, y el método cierra con el consumo no autorizado, que es que hoy en día no sabemos qué tanta fraudulencia específicamente tenemos, y eso hace que tengamos que usar esta metodología del bottom-up. Para esa época se hicieron los balances hídricos de las zonas y los sectores hidráulicos. Esta es una muestra, pues obviamente que ya no presentamos este esquema que ofrece la IWA, sino lo organizamos de una manera lineal que nos permitiera hacer los comparativos entre las zonas y saber dónde estaban las problemáticas entre ellas. Igual lo hicimos para los sectores hidráulicos y lográbamos obtener pues toda la información necesaria sobre el balance hídrico, que termina, vuelvo y digo, haciendo
teniendo mucha subjetividad por las escogencias de las variables en la metodología que expliqué. Entonces, digamos que ya conociendo cuál era nuestro esquema de pérdidas, lo importante es saber pues, para dónde íbamos a través de establecimiento de unas metas de gestión en función de lo que nos decía la regulación. Es decir, no teníamos un programa, sino teníamos que establecer cuál era la línea que deberíamos alcanzar basado en esa, para poder ¿qué pasó? Disculpe, ¿se cortó la comunicación? ¿Me copian? Sí, señor. Gracias. Duro y claro. Bueno, gracias, sí, ingeniero Víctor. Bueno, me toca, estoy un poco rápido en la presentación porque pues el tema es bastante amplio y pues ya llevamos 30 minutos. Carlos, una pregunta. Nosotros tenemos, con ese nivel de detalle que usted acaba de mencionar, un balance hídrico pues para la ciudad y por las zonas más reciente, o sea, aparte del 2014 que fue el que nos mostró, ¿hay alguno más reciente? No, señora, no, pues que yo conozca no tenemos uno más reciente, lo estamos construyendo a través de el comité de agua no contabilizada de la empresa. Es un tema que se está discutiendo y hay algunos compromisos. Lo primero es desarrollar la metodología a través de la norma NS 045 de agua no contabilizada, que migrará no solo a hacer la evaluación de los indicadores de pérdida, sino también de cómo va a ser la metodología escogida por la empresa para evaluar este balance hídrico. Entonces se está trabajando sobre este tema y hay algunos compromisos al respecto. El tema, como lo digo, lo lidera el doctor Nelson Valencia y, digamos, está fuertemente apoyado por la doctora Natalia, gerente de la zona 2, y el ingeniero Fabián, el gerente de la zona 4. Y pues, como le he manifestado, doctora Ana Judith, lo de zona 1, pues me imagino que será una presentación futura sobre cómo se puede avanzar respecto a esta metodología. Ya tendremos oportunidad de escucharles. Bueno, entonces, retomando el tema de la resolución, digamos, de la normativa, pues tenemos la resolución de la CRA en este momento, la 688 y la 735, que nos definía pues las condiciones de año base en el 2014 y cuáles eran las metas de IPUF que deberíamos cumplir entre el 2015 y el 2025. Realmente, primer semestre del 2016 y primer semestre del 2026 hoy en día por la forma como se corrió ese proceso. Para evaluación de esas metas, pues se tomaron las proyecciones de crecimiento de los usuarios y del volumen facturado que se hizo a través del estudio de población y demanda del Plan Maestro de Abastecimiento liderado por el ingeniero Gino González. Tomamos esos datos. Lo que siempre tenemos que decir es que cuando se proyecta población, se proyecta consumo y se proyecta crecimiento de personas y no debemos proyectar suministro en sí. El suministro es una consecuencia de un programa de pérdidas asociado al consumo para saber realmente cuál será el suministro futuro. Y por último, pues toda la información que poseíamos respecto a los indicadores que planeamiento siempre calcula a través del tiempo. Para efectos, digamos, de escogencia del estudio de población y demanda, pues escogimos una proyección de demanda que se llama cóncava 2, es una proyección en donde no es el simple crecimiento vegetativo de la línea azul más baja, sino es una intermedia. Las otras eran para unos crecimientos industriales pues realmente importantes que yo diría que no se dieron ni mucha, y pues ya no dados, hemos tenido un impacto diferente que ha sido en estos últimos años la migración venezolana al territorio nacional, que ha dado un importante crecimiento a la demanda de agua, y es lo que, digamos, habría la necesidad de que estos estudios se ajustaran a esa nueva realidad, porque, digamos, ya no son tan aplicables directamente. Entonces, en la definición de meta, la CRA nos estableció como número mágico estudiado como nivel económico de pérdida. Yo en eso quiero hacer una salvedad, y es que el 6 metros cúbicos por usuario facturado por mes, la regulación lo estableció como el número mágico después de hacer todos los estudios a nivel nacional para las diferentes tipologías de empresa, en el que era el rasero del nivel económico de pérdida general para la ciudad. Es decir, que si uno le buscara el 6, diría que cualquier programa que se haga para llegar a 6
está asociado al nivel económico de pérdidas. Si yo quiero programas que estén por debajo del 6, ahí sí tendría que aplicar una metodología de nivel económico, es una consideración propia mía, no es una consideración general de la empresa, es un concepto profesional que tengo. Entonces, digamos que para el año base, que fue el 2014, teníamos los datos para Bogotá de 7.13, en las zonas en conjunto como metas internas 7.10 y en Soacha teníamos 8.25. No metí Gachancipá porque es un tema muy pequeño y que realmente allá se cumple toda la expectativa que tiene el tema de metas de agua no contabilizada. Entonces, entre 7.13 y 6 tenemos que la diferencia es 1.13. Y la regulación lo que nos decía es que había que bajar el 50% en los primeros 5 años y el 50% del 50%, es decir, el 25% en los siguientes 5 años. Es decir, que la regulación va a ser un poco más laxa a partir del segundo semestre del año 2021. Y ha sido un poco más estricta durante el primer quinquenio, digámoslo así. Lo mismo para las zonas, entonces digamos que nos tocaba llegar de 7.13 a 6.28 con ese nivel. Aquí está la gradualidad que le pusimos a la evolución del IPUF, tanto en Bogotá como en Soacha. Aquí tenemos entonces que ya tenemos cuál era la línea base meta, que es la línea roja, y cuál era la que debería seguir la empresa de acueducto para cumplir esas metas. Aquí simplemente estamos hablando de cumplir una meta, todavía no hay programa, de saber qué me exige el programa para poder basado en ello diseñarlo. Entonces generamos para esa época 2 escenarios, uno que se llamaba sin programa pero sosteniendo las pérdidas, es decir, no dejando que el sistema se siguiera deteriorando, y otro con programa que era cumpliendo esas metas de INC y PUF, y para ello pues eran claves seguir obteniendo la información de el estudio de población y demanda de Cubillos. Aquí en el del programa pues obviamente cuál era definir cuáles eran las metas de INC que asociados al plan maestro de abastecimiento en su estudio de población y demanda, podríamos saber cuáles eran los datos de suministro para saber cuáles eran los indicadores que deberíamos llegar a obtener para cumplir con los indicadores meta. Entonces digamos que en ese primero sin programa, que era solo sostenernos en los INC, pues la clave es mantener un equilibrio entre la producción y la facturación de tal manera que el INC permaneciera constante. ¿Eso qué significaba? Que la zona 1 para ese momento en el 2014 estaba en 29.44 y debería sostenerse en 29.44, la zona 2 en 35, la zona 3 en 36, la zona 4 en 48 y la zona 5 en 34. El INC, al hacer la compaginación de cada una de las zonas, pues da variable, una variación pequeña pero a la larga variación, sobre todo que en el año 2015, que fue el año de hacer los estudios y la generación de los programas de control de pérdidas, en vez de disminuir nosotros aumentamos, pero pues tocaba seguir conservando las metas que hablamos hace un rato que había que establecer. Se generó un modelo matemático que nos permitiera que la sumatoria de las zonas nos diera, digamos, el cumplimiento de los indicadores de las APS. Este modelo, como lo dije, se hizo con la ingeniera Lisa Ruiz y participó fuertemente el doctor Harold Córdoba. Digamos que si hacíamos solo sostenimiento, el IPUF que íbamos a alcanzar en el año 2020 iba a ser 6.81 y el Soacha 7.50 y la meta era 6.57 y 7.3, es decir, en pocas palabras, con puro sostenimiento no íbamos a cumplir las metas que nos imponía la regulación. Lo mismo nos pasaba hacia el año 2025, quedábamos cortos respecto a la meta, solo sosteniendo el indicador que teníamos en ese momento. Ahora, había que definir un programa. Entonces, el programa obviamente consistía en aumentar la facturación y en disminuir el suministro para que nos diera un INC variable tendiente a la disminución que nos permitiera cumplir las metas. Ya con programa, inicialmente había que saber que para la época hablar de IPUF era como un indicador muy desconocido, que era poco, digamos, asimilable para el personal y era mejor hablarle en función de metas de agua no contabilizada. Entonces se transformó un poco las metas de IPUF a agua no contabilizada para que la gente al interior de la empresa conociera cuáles eran las disminuciones que deberían tener desde el punto de vista de agua no contabilizada y no necesariamente desde el punto de vista de IPUF, pero cumpliendo estas metas de agua no contabilizada, efectivamente íbamos a cumplir las metas de IPUF. ¿En qué nos basamos? Clave, en las metas que tenían los gestores durante los contratos especiales de gestión, y
casualmente poniendo apenas una meta de disminución según esos indicadores en el primer quinquenio del 19% de lo que habíamos pedido a los gestores y del 7.2% en el segundo quinquenio, logramos alcanzar los IPUF deseados como está aquí en cada una de las tablas del modelo que se elaboró para ese momento. Entonces digamos que esto debía ser cómo debería evolucionar en la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, como lo expresé ya. Este es un tema que termina siendo didáctico porque no fue este específicamente el programa adoptado por la empresa y es simplemente un proceso metodológico. Aquí está la comparación entre los dos programas, que pasaba con programa y sin programa respecto al IPUF. Pues ahí están las comparaciones de los dos. Y después aquí estamos mirando cómo teníamos el crecimiento de la demanda con programa y cómo teníamos el crecimiento de la demanda sin programa de acuerdo a lo que era sostenernos en IANC, y aquí era cumpliendo las metas establecidas. Hoy en día estas variables se han visto impactadas fuertemente por el tema que hablamos de la inmigración venezolana al territorio nacional. Creo que he escuchado que son más de 500.000 personas que demandan pues una gran cantidad de agua adicional. Estas son las metas que ya nos daba, y entonces ya teníamos unas metas. Digamos que hicimos un balance hídrico y teníamos unas metas internas que cumplir. Ahora, ya sabiendo que teníamos unas metas que estaban asociadas a unos volúmenes de recuperación de agua, pues teníamos que establecer un programa que nos permitiera llegar a encontrar esas pérdidas de agua en alguna parte. La regulación nos ofreció pues unas alternativas, unos programas propuestos por la CRA en el marco tarifario, en que, digamos, los organizó como programas de pérdidas dispersos, programas de pérdidas por comunidades, programas de pérdidas por servicio, programas de pérdidas por sectores, y mezclaba entre ellos tanto pérdidas comerciales como pérdidas técnicas. La idea de la empresa de acueducto fue hacer un programa de reducción de pérdidas en el que nos organizáramos de tal manera que cada una de las actividades se manejara de manera diferente. Entonces, se generaron las 4 actividades que hablamos al comienzo cuando hice la temática de la exposición, y digamos tenemos entonces las herramientas de gestión para el manejo de pérdidas, que son la sectorización, la macromedición, la modelación y los catastros de redes, usuarios y de micromedición. Entonces digamos que, metiéndonos en el tema de las herramientas de gestión en la sectorización, un tema clave es mantener el ajuste de los sectores y de los distritos hidráulicos, que son nuestra base de la organización para el tema de pérdidas. Hay que mantener actualizando los distritos hidráulicos por demanda, es decir, esto no es que hoy generé los distritos hidráulicos y ya esto es para siempre, no. Las demandas van a hacer que tengamos que hacer modificaciones a nuestras divisorias para poder organizarnos de acuerdo a cómo realmente podemos prestar el servicio con la calidad que hemos especificado a nuestros usuarios. Y por último, pues hacer distritos y hacer divisorias, pues tiene que tener un aseguramiento de esas divisorias con taponamientos o con tapas válvulas de seguridad para que nuestros propios operadores no movieran aquello que no debería moverse, que si la condición de operación era que la válvula estuviera cerrada, efectivamente así permaneciera y se pueda identificar en terreno, pero también que se pudiera identificar en los planos que se manejaban. Entonces, en este tema de sectorización, pues tenemos lo que arrancó como sectorización del año 2002, que fue muy bien explicado por el ingeniero Mauricio Jiménez en su primera charla, y esto es lo que hoy en día tenemos después de evolucionar con la línea de tiempo que expliqué de las 2 versiones de los contratos especiales de gestión, con la gestión directa, y por último con esta última versión del programa de la empresa de acueducto adoptado para el año 2016 al 2020, que es lo que va corrido. ¿Qué pensamos en ese momento respecto a esta sectorización, además de llevarla hasta este nivel de distritos? Era que teníamos unos sectores hidráulicos muy grandes, como el sector 5 en la zona 1, el sector 4 en la zona 2, el sector 11 en la zona 3, en la zona 5 los sectores 2, el sector 1 de Boce y el sector 30 de Soacha. El tema del sector 26 es algo parecido, pero es que ya tenemos una conformación especial, y es que todos son dependencias de tanque, y en cualquier momento la división puede ser muy fácil si decidimos alguna vez hacer divisiones también sobre el sector 26 de USME, digámoslo así, en donde está todo el servicio de la planta El Dorado. Entonces digamos que está esa propuesta en su momento, sigue vigente y habría que estudiarse si sigue siendo válido. Es un tema a discutir con la dirección Red Matriz, porque son ellos los responsables de hacer esa partición si fuera el caso. Explicando un poquito el tema de los distritos,
por demanda, la actualización. Yo tengo aquí un caso que tenemos en la zona 3, en la cual manejamos un distrito que se llama Gaitán Cortés, otro distrito que se llama Primavera y un distrito que se llama Galán. Nosotros tenemos por aquí, por la carrera 36, una línea de 36 pulgadas y por la avenida Sexta una línea de 42 pulgadas de la zona Baja Sur. De esta línea de 42 sale una línea de 12 pulgadas por la transversal 42, que son como 900 metros, 1 kilómetro, en los cuales hay una pérdida importante de energía para llegar a la entrada del distrito, en donde tenemos un par de estaciones de reguladores de presión, una para el Galán y una para Primavera. Inconveniente, ha crecido tanto la demanda en Galán y Primavera, y fuera de eso hay una gran cantidad de proyectos aquí asociados, sobre todo en el tema de Primavera, que va a hacer que esta línea no vaya a tener la energía para poder seguir haciendo un proceso de regulación. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener presiones muy bajas en el día y muy altas en la noche, y eso es un tema que genera fatiga y que genera daños y que genera pérdidas. Entonces, ¿qué habría que hacer? Una actualización. Este distrito de Gaitán Cortés, que es bastante grande, entonces decidimos partirlo y generar un nuevo distrito, en el cual la estación reguladora de presión de Primavera queda cerrada, queda como alternativa de servicio. La línea de 12 pulgadas ya va a tener una exclusividad de suministro para Galán, o sea que todo ese caudal que teníamos aquí distribuido ahora solo va a suspenderse y va a tener que ser, digamos, abordado por crecimientos que tenga Galán. En la parte de Primavera, pues vamos a hacer unos refuerzos en las esquinas. Este está comprometido por urbanismo y este está comprometido dentro de nuestros proyectos. Y vamos a poner una nueva estación reguladora de presión aquí, que le hemos llamado la reductora de grasa. Y mejoramos la condición de la reductora de Gaitán Cortés y hemos hecho una actualización de distritos por demanda, que es lo que nos toca estar haciendo a nosotros los jefes de división de acueducto, viendo cómo logramos partir, cómo logramos reacomodar, cómo logramos hacer una mejor distribución del servicio. Entonces, en este tema de sectorización, como vimos, es nuestra estrategia clave, y la sectorización debe acompañarse de la macromedición. Nosotros en la empresa de acueducto manejamos 3 niveles de macromedición. Eso fue lo que establecimos en ese momento. El primero, el de producción o la macromedición de las plantas de tratamiento. El segundo, el de conducción o el de red matriz. Y el tercero, el de la red de distribución o red local. En el primero, digamos, en alguna vez le planteamos a red matriz instalar un macromedidor en la salida de tibito tipo electromagnético sobre la tubería de 60 pulgadas para estudiar su impacto respecto a si de pronto la medición ultrasónica que hoy utilizamos monocuerda, que solo mide la velocidad del sonido entre las dos ondas en un plano diametral, no en todo el área de la tubería, podría ser mejorada con medidores más precisos como los electromagnéticos, pero pues es un tema normativo, como dijo el ingeniero Mauricio Jiménez, y hasta que no hagamos la discusión y lo llevemos a nivel de norma y ver si eso realmente es una ventaja o una desventaja, pues no deberíamos hacerlo, pero digamos que hoy en día existen unas muy buenas tecnologías para tratar de mejorar la implementada pues hace 20 años, que sigue siendo válida y sigue siendo buena, pero no sé, habría que mirar si tiene todavía campo de mejoramiento. Esa misma temática aplica para la conducción, es decir, para la macromedición de red matrices. Acuérdese que red matriz maneja una gran cantidad de macromedidores que miden las entradas y las salidas de los distritos, de los sectores hidráulicos, y con ello diríamos que tenemos algunas debilidades de ese sistema, que participé de su instalación participé de su instalación junto con el ingeniero Leonardo Alba, pero tuvimos algunas deficiencias. En esas deficiencias es que no logramos montar macromedidores a las salidas de los tanques del sistema suroriental, y hoy en día creo que sigue saliendo el tema del suministro de agua por efecto del balance de masas que se hace entre el bombeo que llega, el bombeo que sale y la variación del nivel del tanque, y no medimos directamente la salida que nos permitiera no solo conocer el volumen de suministro, sino el comportamiento de la curva de consumo y de los mínimos nocturnos, para poder aplicar la metodología que ya estuvimos comentando. Hay que hacer ese tema de la salida de los tanques, y también tenemos un tema que creería yo que hay por mejorar, que es que las redes de grandes diámetros, que por ejemplo como en el sector 7
entra en 60 pulgadas, 2 entradas de 60 pulgadas, creo que una ya está cerrada en la zona baja norte a la salida de Usaquén, y una salida en la 150 con autopista norte, que digamos nos hace pensar que podría mejorarse porque transita demasiado caudal a la entrada y a la salida, y lo que se queda entre los dos macromedidores es muy poco, y un error de macromedidor en esos grandes estas grandes tuberías con grandes caudales pues genera una diferencia en el caudal que se queda, que puede dar al traste con cualquier programa de control de pérdidas que uno pueda establecer en esos sectores hidráulicos, y como esos son la base de la medición de la zona 1, pues la zona 1 podría haberse afectado, pero igual nos pasa en la zona 2, en donde pues hay que resaltar las tareas del ingeniero Víctor Fiesman, del ingeniero Chacón, que son los adalides del tema de las pérdidas en la zona 2, Leonardo Alma en la zona 1, que trabaja todo el tema de macromedición, estoy hablando porque obviamente estamos en el tema de las pérdidas técnicas, y hay que mirar si las salidas del sector 17 y las del sector 11 hay que mejorarlas. Cuando a la zona 2 le va bien, a nosotros nos va mal, y cuando a nosotros nos va bien, a la zona 2 le va mal, porque es un tema que a la larga está muy ligado a la precisión de esos macromedidores. En la distribución, en la red de distribución local, estamos trabajando fuertemente en la complementación del sistema de macromedición de los distritos hidráulicos. Entiendo que zona 2 y zona 5 ya están al 100%, nosotros vamos por el orden del 80 al 90%, zona 1 avanza también más o menos parecido a nosotros, o tal vez un poquito más rezagado, y zona 4 creo que está también al nivel nuestro, o ya inclusive alcanzando el nivel de zona 2 y zona 5. Entonces digamos que hay planteado en macromedición pues esas mejoras. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona ese proceso de macromedición. Por ejemplo, el tanque de Vitelma, nosotros tenemos entradas de agua para los sectores 21, 25 y el sector 15. Del sector 15 sacamos agua para inyectarle al sector 19 a través del tanque de Egipto, y con eso nosotros podemos conocer de esos tres sectores qué tanta agua nos llega de la planta Viesner a Vitelma y de Vitelma a estos tres sectores. En el sector 19 y 16 recibimos agua y se nos macromide por parte de Red Matriz de que sale del tanque de San Diego. Tenemos pues una entrada en el tanque de San Diego nuevo para el sector 19 sur, o el 319 que llama Red Matriz. Tenemos una salida del sector 16 hacia la zona 2 para el llamado 216, con la entrada que está en la estructura de control Santa Fe, y dependiendo de las necesidades de caudal del sector 11, como va a suceder dentro de poco con una operación que va a hacer Red Matriz para instalar unas juntas tipo de acordeón en la 109, 110 con Avenida Novena, pues hay que hacer unos cambios importantes en esa estructura de control para poder darle una gran cantidad de agua al tanque de Santa Lucía a través de su estructura de control. Es decir, que agua del sector 11 transita por todo el sector 16 para poderse incrementar los volúmenes de disponibilidad de agua de Santa Lucía, que con los dos macromedidores que vienen desde zona 2 y que vienen desde zona baja sur nos permite tener el caudal suficiente para abastecer el sector 11. En la zona baja norte, que llama Red Matriz, tenemos que abastecer el sector 12 con unos macromedidores de entrada que vienen de la gran troncal de conducción de agua de 78 pulgadas, 72 pulgadas creo hoy en día. Y para el sector 3 también de la zona baja norte tenemos dos macromedidores de entrada y uno de salida para ir a los municipios de Occidente, que es Funza, Madrid y Mosquera. Aquí tenemos una evolución y comportamiento desde el año 2000 de la macromedición, como tuvo una disminución hasta el año 2018. En el año 2019 y 2020 hay una tendencia al crecimiento, lo que hablábamos hace un rato del tema de las inmigraciones y los crecimientos normales. Ahora, el tema de la modelación hidráulica como herramienta de gestión. El tema de la modelación hidráulica, pues la clave es tener planes maestros y tener una herramienta que le permita a uno conocer cuál es el suceso que ocurre cuando se hace un cambio en la operación por parte de Red Matriz o de nosotros mismos al tratar de cambiar un distrito por demanda o algo. Los modelos son supremamente claves para conocer cuál es ese comportamiento y qué hay que hacer hacia futuro. La zona 3 hizo un plan maestro hacia el año tal vez 2012, 2013, con el cambio de la administración de la Bogotá Humana, que pensó en el centro ampliado y cuyas características de POT eran totalmente diferentes al POT que viene desde el año 2004 y que sigue vigente a hoy, pero que trató de cambiarse durante esa administración y que finalmente no fue posible, pero la empresa alcanzó a hacer todas las tareas necesarias para acomodarse a ese nuevo POT.
trabajos que lideró la zona 3 con el ingeniero Johan Sánchez, la doctora Diana Tavera, el ingeniero Francisco Castilblanco, y que nos dejaron todo ese estudio para que nosotros aprovecháramos lo que se pudiera de él. Los modelos calibrados funcionan, los hizo CM Smith, trabajando para la empresa de Acueducto. Entonces, la modelación, ¿para qué la necesitamos? Necesitamos hacer obras de optimización. ¿Obras de optimización qué es? Pues es que si tenemos deficiencias del servicio hay que optimizar lo que tenemos, hay que hacer obras de refuerzo, hay que hacer ampliaciones de estaciones, hay que hacer empates evidentes. Todo eso es una necesidad de la empresa para poder prestar el servicio como lo ofrece en su contrato de condiciones uniformes. Luego, estas actividades no es que yo quiera o no quiera hacerlas, es que toca hacerlas porque hay deficiencia del servicio. El tema de la reducción de pérdidas, que también se trabaja con la modelación, está estudiar el tema de los excesos de servicio, es decir, en donde las presiones son más allá de lo necesario, pues hay que verificar qué es lo que hay que hacer para reducirlas, o si tenemos avances tecnológicos que nos permitan mejorar el tema de las pérdidas, que se puedan integrar al tema de modelación, para poder definir cuáles programas podrían ser realmente aconsejables para una organización aplicarlos. El tema de calibración de los modelos es un tema supremamente importante. Siempre hemos trabajado sobre índices de agua no contabilizada. He logrado, o he conocido más bien, porque no es una labor mía, pero actualmente Ibervías, que es uno de nuestros consultores, ha generado una metodología basada en la calibración de masas para los consumos y la calibración de energía a través de emisores en los nodos, y ha logrado un buen nuevo proceso de calibración de los modelos al interior de la empresa, aunque es una metodología que internacionalmente existía y que no habíamos aplicado, y que parece puede ser un buen camino para que la modelación también esté asociada a los programas de pérdidas directamente, tanto comerciales por el tema de aumento de masas como técnicas por el tema de los emisores. En la renovación de redes, pues eso realmente, cuando se hizo la evaluación, la renovación de redes es más una renovación patrimonial. Si uno trata de pasarle nivel económico de pérdidas a una renovación, pues realmente en mi concepto nunca va a dar. Termina siendo un tema asociado a que tenemos que recuperar los activos depreciados para mantener la capitalización de la empresa. Y pues el tema de la legislación, de acabar con el asbesto cemento, pues es una obligación legal que nos llevará a que tenemos que seguir renovando. Nuestras tuberías tienen supuestamente una vida útil de 50 años, tenemos tuberías que tienen mucho más que eso. Eso significaría que la renovación patrimonial debería ser del orden del 2% anual para que cada 50 años rote toda la infraestructura. En el tema de los catastros, bueno, la modelación también hay que entenderla, que hay que trabajar qué es lo que debemos hacer en las zonas. Modelos por sectores, modelos por distritos. La propuesta en su momento fue modelos por sectores hidráulicos que trabajen conjuntamente. En este caso el sector 11 y el sector 15 trabajan conjuntamente por esa entrada que hablamos desde el tanque de Egipto a la zona de San Diego Sur, y hace que tengamos que tener ese tipo de características en nuestros modelos para poder conjugar lo uno con lo otro y no separados, porque entonces no nos daría mucho la realidad del comportamiento de nuestra red. Por distritos se trabajan para efectos, digamos, de modelaciones específicas para renovación de redes, en donde se aísla la zona de distrito y se trabaja específicamente su crecimiento poblacional, su crecimiento, digamos, urbanístico, y son claves conocer los datos de la red matriz, que cuando hemos consultado al ingeniero Mauricio Jiménez siempre nos ha dicho: usted confíe que lo que hay hoy es la misma condición que va a tener mañana como mínimo, y confíe en que le vamos a cumplir la norma de acueducto respecto a presiones a la salida de nuestras redes. Entonces en eso hemos confiado y digamos que ahí vamos trabajando en esa línea. Los catastros de redes, pues desafortunadamente los catastros de redes no son los que uno quisiera totalmente actualizados, pues es imposible tenerlos, pero pues sí tenemos un atraso en algunas obras de otras entidades que, como el IDU no es muy dada a entregarnos la información de forma oportuna, hoy inclusive proyectos como el de la carrera décima no ha sido incorporado a nuestro sistema, y operar con planos que no tienen actualizados un proyecto tan importante como el de Transmilenio de carrera décima es bastante complicado. Para nosotros nos toca hacer actualizaciones a mano para comentárselas a nuestros operadores valvuleros. El tema de las obras propias, hacemos muchos cambios topológicos que no los reportamos, nos toca ser más juiciosos, hay que trabajar en ese tema.
El catastro de usuarios y conexiones. Yo hablo de conexiones porque, como vimos, para poder trabajar el tema del balance hídrico, no lo trabajamos en función de usuarios, lo trabajamos en función de conexiones, la parte real. Para parte de usuarios está la parte técnica, está la parte, la parte técnica para el efecto de las conexiones, la parte de usuarios para el efecto comercial. Entonces, aquí la recomendación en su momento para el año 2002, cuando se sacaron los contratos especiales de gestión, fue hacer un censo físico de usuarios. Valdría la pena revisar si, pues 17, 15 años después, sigue siendo factible la necesidad de realizarlo nuevamente. Yo creería que sí, habría que hacer los estudios específicos de sus ventajas. En el tema de medidores, pues hay que hacer un estudio de patrón de consumos para que confirmemos ese valor de desviación del 15% para el balance hídrico y saber cuáles son los medidores que debemos instalar de acuerdo a las condiciones de nuestra infraestructura, de nuestra hidráulica, y digamos que eso nos llevaría a unas mejoras importantes en el tema de la facturación. Ya volviendo al programa y ya habiendo pasado las herramientas, vamos a hablar de las actividades de reducción de pérdidas técnicas, en las cuales está claro que para todo el mundo trabaja control de presiones, velocidad de reparación de los daños, recorrido de búsqueda sistemáticas de fugas, renovación de redes, impermeabilización de tanques, y hemos adicionado de la propuesta de la CRA pues el cobro de daños ocasionados por terceros y la medición de desarrollos no formales. La organización, de acuerdo a los grupos que nos ofrecía la CRA, pues tenemos las pérdidas técnicas por servicio, dispersos, comunidades y sectores. Y en las de servicio tenemos la gestión de presiones, la impermeabilización de tanques y la atención de daños. En la de gestión de presiones, pues básicamente son instalación de estos dispositivos que son las estaciones reguladoras de presión. Las estaciones reguladoras de presión, es interesante ver que tenemos dos tipologías de diseño, las que se colocan por un tema de control de presión por desnivel topográfico, es decir, que necesariamente en donde hay cambios fuertes de los niveles topográficos, pues hay crecimiento de la presión y tenemos unas condiciones máximas de prestación, y hay que establecer de acuerdo a unos pisos que se establecen y que se llaman divisorias de presión, que es donde se debe romper la presión, y hay que instalar las estaciones reguladoras de presión sobre esas líneas que siempre se asimilan a una cota topográfica. Y las otras, las que se instalan en las zonas planas, básicamente para efectos de control de pérdidas, y digamos que es el fuerte de la tarea que hacemos en este tema de la reducción. En esta gráfica yo he puesto algo muy interesante, y es que tenemos en la línea azul la presión aguas arriba de una estación reguladora de presión, la línea roja, que es la calibración supuesta que debería tener la estación reguladora de presión, la línea verde, que es la presión que estamos entregando en el punto crítico, y la línea magenta, que es el caudal de suministro a esa zona de servicio. Inicialmente la reductora no tiene ninguna calibración, simplemente el simple paso del agua a través de la reductora, que como vemos en demanda mínima, pues se pierde muy poca presión por el paso de la reguladora, y en demanda máxima, pues el flujo hace que haya mayor pérdida local y tengamos esta gran diferencia entre la presión aguas arriba y aguas abajo. Y aquí está la caída en hora de demanda máxima de la línea verde. Acordémonos que el caudal mínimo nocturno es el indicador más clave de las pérdidas. Aquí el indicador mínimo nocturno está lejos, digamos, del cero. A este lado tenemos la evaluación en metros cúbicos hora. Aquí tenemos como 200 metros cúbicos hora. Aquí viene la primera calibración. La primera tipología de calibración que está aquí a este lado es tenerlo a set point fijo, es decir, una regulación normal en donde la estación reductora de presión simplemente fija una presión aguas abajo, independiente de lo que suceda en la presión aguas arriba y lo que suceda del caudal que transite, ella deja una presión fija. Obviamente siempre debemos tener una presión mucho más alta aguas arriba, que no solo sea más alta que la aguas abajo, sino que sea más alta en un valor que sea superior en la calibración, más el valor que consume de pérdidas el paso del agua a través de la reguladora, que sería este que está aquí indicado. Entonces, digamos, cuando tenemos esa calibración fija, fue la que hicimos aquí en la curva roja, la reductora se calibró. Como ustedes pueden ver, seguimos cumpliendo con la condición de presión del punto crítico, simplemente que de noche no vamos a unas presiones altas que normalmente generan daños, y el caudal mínimo nocturno ustedes ven que automáticamente cayó por esa condición. Uno diría que las fugas de fondo, que las fugas no visibles recuperables, y que las fugas que tenemos por estallidos visibles,
pues disminuyeron y logramos que la pérdida se mejorara como en unos 50 metros cúbicos hora. Luego hicimos una calibración ya por punto crítico, que es este que tenemos acá por punto crítico. Hay otra que es por ventanas de tiempo que ahorita la vamos a ver, en donde se reguló la presión al punto crítico para que permaneciera constante. Obviamente, para que permanezca constante, la reductora debe poner una presión mucho más alta en hora de demanda máxima para que asuma las pérdidas por efectos del transporte desde la reductora hasta el punto crítico. Y como pueden ver, el caudal mínimo nocturno prácticamente se fue a cero, es decir, desaparecieron las pérdidas de agua. Eso es lo que intentamos hacer con este tema del control de presiones, tratar de minimizar esos consumos mínimos nocturnos. Ahora, ¿qué estamos haciendo o hacia dónde vamos en este momento, desde ese momento en que planteamos esa alternativa a lo que hoy tenemos? Aquí tenemos la zona 3, ya no la vemos completa, sino que la estamos viendo como un rompecabezas en el cual lo vamos a ir, o lo estamos armando poco a poco. Inicialmente tuvimos 16 estaciones reguladoras de presión, luego metimos 27 más y hoy tenemos 43 funcionando, que son estos 43 polígonos que están en color azul, que es donde estamos haciendo el control de presiones. Próximo vamos a tener 24 más y este rompecabezas lo vamos a ir armando. Obviamente vamos a armar el rompecabezas hasta donde sea viable hacer control de presiones. En donde no hagamos control de presiones porque no se necesita, pues no lo haremos. Entonces tenemos, este es el sistema que llamamos nosotros I2O, un digamos sistema automático de presiones por punto crítico. Acá tenemos pues el esquema de control, digamos una especie de cuarto de control con una escala que es muy esquemático, muy poco gráfico respecto a la conformación de la parte geométrica que hay en campo. Y aquí tenemos los resultados de algunas reguladoras que estamos manejando. La línea roja es la presión aguas arriba, esta es la presión aguas abajo de la reguladora, la presión en el punto crítico. Aquí tenemos una programación inicial por ventanas de tiempo y aquí tenemos ya en donde vimos que colocarla a trabajar por punto crítico casi que es lo mismo que colocarla a trabajar por set point fijo, pero es una condición de la misma estación que tiene muy poca pérdida entre el punto en que arranca y el punto crítico que se evaluó. La línea negra es el consumo medio diario. Este es el consumo, la curva de consumos diaria, cómo se comporta. Y aquí tenemos el caudal mínimo nocturno en la última curva. Aquí podemos ver claramente que a raíz de la regulación hay una tendencia a disminuir con este nuevo esquema de regulación y con la disminución de la presión que se hizo hace pocos días en el nuevo proceso de instalación de reductoras, aquí liderado por el ingeniero Juan Rafael Osorio. Y aquí tenemos que el caudal mínimo nocturno tiende a bajar. ¿Cuánto nos ganamos nosotros con un proceso de estos? Estamos hablando de ganarnos entre 1,5 litro por segundo, que parece poco, y por eso es que cuando hablamos de reductoras pues trabajamos de forma masiva, porque si hacemos 20 pues podríamos estar hablando de 20 litros por segundo, que ya tiene un impacto fuerte. Con una solita pues solo impacta para esa zona, pero al total de la zona nosotros nos entregan en total prácticamente 2.900 litros por segundo, y pues mejorar 1 litro por segundo no es mucho, pero la sumatoria de los esfuerzos es lo que nos da el tema de la regulación. Aquí está de Centenario, la quise colocar porque pues vemos el mínimo nocturno fuerte en una reguladora no controlada. Hicimos un programa de renovación de redes en donde ese mínimo nocturno venía alto, pues aquí venía como en 45 litros, una zona muy antigua con tuberías de hierro fundido, de hierro galvanizado, asbesto, cemento, con muchos daños. Y cuando hicimos la renovación hubo pues una mejora importante, y cuando comenzamos a trabajar un esquema de regulación mejor, pues comenzamos a notar que bajaba el consumo medio diario y adicionalmente bajaba el consumo mínimo nocturno para recuperar pérdidas. El ingeniero José Manuel de la Torre me ha pedido que hagamos un pequeño resumen del avance de la norma de estaciones reguladoras de presión, la NS 052 que tiene la empresa Acueducto, que estamos trabajando para modificarla, para incorporarle no solo el tema geométrico, sino el tema hidráulico. Entonces voy a hacer una rápida exposición de lo que es el avance de esa norma. Entonces, para el diseño de estaciones reguladoras de presión, en esta norma, pues los datos de diseño son tener las propiedades físicas del líquido y del punto en donde estamos trabajando, la disposición geométrica que vamos a colocarle a la estación, si va a tener un ramal en línea, si va a ser 2 ramales simétricos, si van a ser 3,
Eso es lo que llaman la disposición geométrica, los datos hidráulicos, que tienen que ver básicamente con el caudal que debe circular a través de ella y la energía disponible de aguas arriba para poder hacer la verificación de cuál es el tamaño que debe tener la reguladora. Luego hay que hacer la verificación de la capacidad de la estación como conjunto completo, que es lo que llamamos la condición específica de la válvula, que no solo se mira la válvula, sino se mira todos los componentes que están asociados a ella. La evaluación de las pérdidas, tanto por fricción como por pérdidas locales de los accesorios. Las de fricción, pues por ser un tubo muy corto, por ser digamos un tramo de altas pérdidas de carga, pues son muy pequeños, pero en función de que bajemos el tamaño del ramal, esto va a crecer y va a volverse importante en función de qué tamaño tenga el ramal. Y las pérdidas menores, pues es que aquí tenemos unos elementos que generan altísimas pérdidas, como son el filtro, como es la misma válvula, y pues tenemos también test, tenemos reducciones y ampliaciones que hacen que en un elemento de estos el nivel de pérdidas que hay que colocarle en los modelos sea muy alto. Luego hay que hacer una verificación ya no de la estación en sí, sino de la válvula reductora de presión, que es lo que le interesa a los fabricantes. Cuando uno le pide a los fabricantes que le ayude con un diseño, termina entregándole el diseño inherente a la válvula, pero no inherente a la capacidad de la estación reguladora de presión, y tenemos que por último hacer una revisión por cavitación. Esta es toda la disertación matemática hidráulica, pues hacemos lo mismo de siempre, la fórmula de Darcy y la fórmula de pérdidas menores. En la hidráulica que normalmente acostumbrábamos a trabajar en la empresa del profesor Juan Guillermo Saldarriaga de la Universidad de los Andes, pues este tema se trabaja como velocidad de pérdidas. Hemos transitado esa metodología a la que tienen los tubos en serie y tubos en paralelo para llegar a esta ecuación que digamos es la que nos permite saber las capacidades de la red en función de este valor, que es la diferencia de presión entre aguas arriba y aguas abajo. Yo tengo el caudal de diseño y tengo que comenzar a hacer unas variaciones que, como el valor de fricción de la tubería varía en función de qué caudal estoy suministrando, pues nos toca hacer una solución de esa ecuación que no es explícita y que toca hacer una solución numérica a través de esta ecuación que da después de aplicar el método de Newton-Raphson a esta fórmula que se llama la de Collet-Brudix-Weil. Y se aplica para esta condición, en donde tenemos, pues, como dije, ampliaciones, reducciones, test. Tenemos un elemento crítico de paso que es el filtro y tenemos un elemento crítico de paso que es la válvula reductora de presión. Entonces, hay que evaluar cuál es la pérdida del filtro. La pérdida del filtro, como ustedes ven, tiene una malla filtrante. Este es un filtro Vermat, que el agua transita, y en la medida que estos orificios sean más pequeños o más grandes, pues esto va a generar más pérdida. ¿Qué hay que hacer? Los modelos no me piden a mí abajo, sino me piden un valor que debo meter, que se llama el KSUM, que es el coeficiente de las pérdidas locales o menores. Entonces, partiendo del valor de los abacos, yo puedo obtener cuál es el valor del KSUM, porque tengo la pérdida de carga que viene aquí, que en este caso está en bares, pues hay que pasarlo a metro columna de agua, y el caudal que está en metro cúbico hora, pero hay que pasarlo a metro cúbico por segundo, y digamos podemos obtener el valor de la pérdida de carga en el filtro. Aquí hemos visto que las pérdidas pueden optar entre 4 y 5, es decir que 5 es la pérdida menor que debemos colocar a una estación reguladora de presión por efecto del filtro, y eso que a nuevo y sin necesidad de colocar mantenimiento. En la medida que estos orificios se vayan ocupando, este coeficiente va creciendo y va decreciendo la capacidad de la estación reguladora de presión. Ahora tenemos las tipologías de válvulas reductoras de presión que están admitidas por la norma NP 016 de producto, que cambiamos hace poco, en donde por el cambio de las líneas de corriente obviamente tenemos unas pérdidas grandes. Esta es una válvula de globo tradicional con su entrada a 90 grados y su salida también, y tienen unas pérdidas mucho más grandes que este tipo de válvulas que son NJ, que tienen un paso más suave del agua a través de el trim, digamos, de operación o el vástago de operación de la reductora. Los fabricantes hablan del casus B, del coeficiente de caudal o de velocidad. Nosotros nuevamente nos interesa es el coeficiente de pérdidas menores para poder incluirlo dentro de los modelos. Entonces, basados en los datos del casus B y la formulación, podemos obtener el KSUM, y vemos que eso puede variar inclusive entre 4 y 15. Esta válvula Watt, según lo que tienen sus catálogos, parece ser muy ineficiente y no deberíamos utilizarla. De hecho, la norma creo que admite hasta 6, y si no, no deberíamos instalarla. Deberíamos optar por condiciones mejores de diseño de las válvulas, y digamos que eso hace que ya en ese punto de la estación tengamos básicamente un valor de pérdidas menores para la modelación, que hay que metérselo al modelo ahí en el punto de 10.
Ahora, ¿cuáles son las alternativas que tengo? Primero, pues aquí tengo la formulación del caso M para las reducciones y contracciones, y aquí tengo para las ampliaciones y expansiones lo que está recomendado por la literatura internacional. Aquí está la evaluación del coeficiente de pérdidas para una estación reguladora de presión, y como ve, tiene en un ramal, en esta que es de 3 ramales, se tienen en los ramales exteriores 16.7, en el ramal central 13.5. Para los que manejan la hidráulica deben saber, pues obviamente, que este es un valor altísimo respecto a lo que normalmente se maneja. Y este valor tiene que estar en los modelos, si no terminamos obteniendo valores inciertos a la realidad del funcionamiento. Entonces tenemos en cuanto a estructura o disposición geométrica, perdón, pues una válvula de un ramal en línea. Tenemos también una disposición que puede ser de 2 ramales simétricos. Tenemos una de 3 ramales simétricos en donde los 2 ramales exteriores son iguales y el ramal central puede ser diferente, normalmente no mayor a los 2 exteriores, puede ser menor o igual. Y esta que es un esquema típico con 2 ramales asimétricos en donde tenemos uno en serie y uno en paralelo. Entonces digamos que esas son las disposiciones geométricas. Cuando ya vamos al diseño específico, porque ya aquí podemos obtener el primer valor, que es el caso M, como vimos ahorita. Ahora tenemos que en este modelo simplificado de diseño de una estación reguladora de presión, esta es la presión que nos ofrece Red Matriz en el punto de arranque. Hay veces le reclamamos a ellos porque aquí no nos llega la presión mínima ofrecida, que son 30 metros columna de agua, pero realmente ellos ofrecen ese aquí en el punto de arranque. Luego hay que evaluar desde el punto de arranque hasta el punto de entrada cuál es la pérdida que tenemos. En este caso hay un análisis para una reductora de 150 litros por segundo. En nuestra hidráulica de red local eso es una cantidad tremenda de agua. Es raro tener un distrito con esa capacidad. Una presión de alimentación de 35 metros, un diámetro interno para la interconexión de 12 pulgadas, una longitud desde el punto de arranque hasta el punto de entrega a la entrada de la estación de 20 metros. La rugosidad de la tubería pues normalmente es PVC. La viscosidad cinemática del agua en función de la temperatura, la sumatoria de las pérdidas menores que tiene la interconexión, no la estación tiene una interconexión, y podemos obtener por la hidráulica normal el valor de la presión aguas arriba. Tenemos la calibración que necesitamos abajo y podemos saber cuál es la diferencia que tenemos disponible entre la presión que yo voy a calibrar aguas abajo de la estación y la que tengo aguas arriba, o sea, este es H sub T. Aquí tengo entonces la formulación matemática que estamos proponiendo en la norma. Aquí lo que queremos es que el diseñador nos ofrezca opciones, no que nos casemos con una sola válvula o con una de 2 ramales, sino que nos busque la opción de qué pasa si escoge 3 alternativas para esa estación en diseño. Volvemos a que utilizamos la fórmula caudal, y aquí ya es clave este tema del K sub B, que en esta formulación, para poder obtener primero la capacidad máxima de la reguladora 100% abierta. En este caso, esta reguladora de 10 con esta pérdida de carga de 895 nos puede dar hasta 181 litros. Necesito 150, luego ella cumple en cuanto a capacidad, y su apertura, que sería la relación entre el KB de la reductora dando los 150 litros y dando los 80, dice que trabaja al 83% de su capacidad. 2 reductoras de 8 para el mismo caudal trabajan al 71%, bueno, simétricas obviamente, trabajan al 71% cada uno de los ramales, y en 3 ramales de 6 pulgadas trabajan 83 los 2 externos y 84 el del centro, obviamente, por lo que tienen menos pérdida de carga. Entonces aquí tenemos la característica específica de capacidad. Yo diría que estas son las 3 opciones a considerar, porque tienen la capacidad como estación de cumplirnos con la condición de caudal y presión. Para demanda máxima siempre se debe trabajar, se debe hacer una verificación para demanda mínima, pero eso se trabaja específicamente para el tema de cavitación. Dentro de ese mismo diseño pues ya viene el tema del diseño inherente de la válvula reductora de presión. Pues es un proceso bastante largo que se ha trabajado, pero digamos que básicamente es que ya trabajamos independiente cada ramal. Pues cuando es un ramal pues casi que es lo mismo, pero obviamente que hay que analizar las pérdidas desde el punto de entrada de la estación, es decir, desde este punto hasta el de la válvula aguas arriba, porque acá hay una pérdida, acá hay otra pérdida y aquí hay otra pérdida. Luego eso va a ayudarnos a conocer realmente cuáles son los datos que le debemos dar al fabricante para que nos diga si su válvula reductora de su marca nos cumple esta condición de diseño genérico, y no tener que recurrir a un diseño específico de quien nos está ofreciendo la válvula.
En el tema, entonces, aquí tenemos los porcentajes de apertura, que son las relaciones de los casos B de la válvula con las casos B de válvula total abierta contra válvula regulando. Aquí ya la válvula, como pueden ver, baja su capacidad de trabajo al 70, el 52, 52. Entonces, y esta 66, 71. Entonces, ¿cuál escoger? Pues normalmente escoge uno aquella que no esté demasiado sobrada. Este diría que está muy sobrada, esta está normal y esta está relativamente normal. Uno podría optar por 3 de 6 o por una de 10 pulgadas. Aquí está la verificación por cavitación, que hay que hacerla, de que esté dentro de los parámetros y que la válvula no cavite, siempre hay que hacerlo, y también va a ser un tema que se va a colocar. Y como estamos hablando de pérdidas, estamos aquí con el tema de cómo se evalúa la recuperación de pérdidas al colocar una estación reguladora de presión. El LI, Leakage Index, es un tema que desde el año 94, si no estoy mal, en el Managing Leakage Report está esta fórmula. Hoy en día aún no la cambian, sigue siendo válida, y eso hace que yo pueda conocer ese indicador para presión alta y para presión baja, es decir, sin y con estación reguladora de presión, para mirar la proporción entre las dos y saber entonces a la final cuánto va a mejorar eso respecto al caudal nocturno que tengo, ¿cierto? El caudal de fugas que ya hay que hacerlo en función del factor de investigación que lo hablamos hace un rato, el factor día-noche, que es la variación que tiene la reguladora a través del día para poder obtener finalmente cuál es el caudal que yo pienso recuperar con una reguladora nueva, inclusive rehabilitada, que cada uno tiene una condición de diseño diferente, porque la reductora nueva actúa sobre el 100% del caudal, la rehabilitada actúa sobre el excedente de caudal que hay que se está colocando y que demanda la rehabilitación de la reductora, porque el tamaño actual no es suficiente para la condición futura. Aquí termina siendo el caudal de recuperación, el volumen de recuperación en un día. Como ven, trabajar una reguladora pues no es que nos vaya a dar muchísimo, y como dije, son recuperaciones pequeñas, pero es el volumen el que hace el impacto y no una de por sí solita. Entonces, digamos que eso era lo que quería hablar sobre la condición de cambio de la norma de estación reguladora de presión. Voy a acelerar porque me consumí más del tiempo esperado. Viene el tema de impermeabilización de tanques. En el año 2015, el ingeniero Mauricio Jiménez nos entregó esta información respecto a cómo sus programas de impermeabilización pueden mejorar la condición. Aquí teníamos un volumen de pérdida de 100.120 metros cúbicos y llegamos a una condición de 46.7 metros cúbicos. Se perdía un caudal de 13.53 litros por segundo y bajó a 0.54. En vez de perder 426.000 metros cúbicos año, empezamos a perder 17.000. Es una condición pues bastante interesante. Luego este programa de mantener los tanques en plena labor de seguimiento respecto a la medición de sus filtraciones y mantener permanentemente obras de optimización de esas fisuras y de esos digamos, filtraciones que salen, pues es muy interesante para efecto de las pérdidas. La atención de daños. En la atención de daños, definitivamente es un tema de disponibilidad de personal y equipo y una capacitación técnica y transferencia de conocimiento que hay que hacerle con todas las nuevas tecnologías a nuestro personal. Es un tema que yo creo que al interior de la empresa, y básicamente en zonas 2 y 3, hay que revisarlo de fondo, porque estamos un poco complicados y más en esta época de pandemia en donde nos hemos visto bastante reducidos, pero es un tema que viene reiterativo y que hay que analizar respecto a cuáles son las plantas óptimas. Para esa época, el 2015, había una evaluación de un crecimiento de la planta personal, no se dio al fin y al cabo y seguimos esperando a ver qué podemos reacomodar de eso. Eso va a terminar en que, analizando los problemas más recurrentes de las zonas en donde hay más daños, pues podamos obtener las zonas de renovación para evitar que se presenten los daños. En los dispersos tenemos los daños a terceros. Bueno, esta es una migración de que hay terceros que nos dañan las redes y que hay que entrarle a cobrar esos daños, esos desperdicios de agua. Para ello, pues sabemos que hay gente que interviene con obras civiles, hay que identificar quién es el actor que está generando el daño y hay que generarle una cuenta para pasarle una cuenta de cobro. Esto era lo como se hacía antes del 2015, 2012 tal vez, y este es el nuevo formato que está debidamente establecido en los procedimientos de la empresa. Hay que actuar fuertemente sobre eso. Las recuperaciones son realmente interesantes anualmente en dinero, no tanto así en volumen. Los dispositivos antifraude. Aunque no estaba ya en el programa, hay que saber que hay unos hidrantes que son vulnerables al robo.
Nadie va a ir a robar agua de un hidrante que no tiene alto caudal. Es decir, no puedo pegar un carro tanque a robarme el agua en donde me va a demorar 3 y 4 horas cargándolo, donde me demoro 2 horas, porque van a pillar. Entonces, hay unos hidrantes vulnerables, los que están tomadas de redes de 8 o 10 pulgadas, con presiones importantes. Hay que mirar cómo aseguramos esos hidrantes. Es un proyecto que se pedía que comparáramos este tipo de dispositivos, obviamente totalmente evaluados no, sino adoptados con el cuerpo de bomberos para que en caso de un incendio pudiéramos que ellos hicieran la operación retirando ese cabezote de seguridad. La macromedición de asentamientos no formales, aquí digamos me alimento del trabajo del ingeniero Víctor Fiersman en la zona 2, que trabaja esta zona y que cuando tuve la oportunidad de trabajar en ella, pues aprendí mucho de cómo trabajan de una manera diferente algunas cosas. En este caso, la colocación de medidores para un asentamiento no formal general para saber cuánta agua me consume y poder tal vez este caudal o este volumen repartirlo entre todos aquellos que están consumiéndolo. Me parece un tema interesante y que debe programarse. Creo que zona 4 y zona 5 los tienen realmente ya masificados y habría que ver cómo se implementa de fondo el programa. La instalación de redes provisionales es un tema también asociado. El tema de renovación de redes, hay que estudiar cuáles son los condicionamientos y dónde son las zonas críticas por daños, por la calidad de la infraestructura. Hay mucha tubería de asbesto, cemento, hierro fundido todavía, hierro galvanizado en la zona 3. Haciendo el estudio y la calificación correspondiente para esa época podíamos obtener unos planos de, digamos, de priorización de las intervenciones con las que estaríamos nosotros trabajando. El tema de búsqueda sistemática de fugas, entonces digamos que la definición del criterio para la determinación de los distritos a investigar, pues está el factor de investigación, que es el caudal mínimo nocturno sobre el caudal medio, la edad y materiales de las tuberías y la recurrencia de los daños, para poder saber en cuáles distritos vamos a hacer la investigación. Hay que mapear esos distritos, pues mapear significa generar los programas de trabajo, cuáles son los recorridos que hay que hacer, cuáles son las válvulas que hay que investigar. Y por último, hacer la ejecución de la investigación por gestión directa o contratada, en donde se investiga, se detecta, se localiza y se reparan los daños. Volviendo al programa y hablando del tema de reducción de pérdidas comerciales, que ha tenido una muy buena evolución últimamente en la empresa. Para el momento en que lo trabajamos, estábamos básicamente también con la subdivisión que generó la CRA, la de sustitución de medidores, que era el más importante por el tema del 15% de error de medición. Entonces era tenemos como objetivo aumentar la precisión de la medición e incrementar la facturación de los usuarios del Acueducto de Bogotá. Unos objetivos específicos, que era renovar los micromedidores por equipos de mayor precisión y tecnología, implementar un sistema de lectura remota y gestión de la micromedición para grandes consumidores y medidores de grandes diámetros, incrementar y mejorar la gestión de la facturación y del consumo, disminuir los errores de lectura y defraudación de fluidos. ¿Cuál era la población objetivo en ese momento? Pues para los micromedidores el nicho de trabajo iban a ser todos, residenciales, no residenciales y mixtos. Las variables de evaluación iba a ser la edad de los micromedidores, la lectura, el estrato, la concentración, supremamente clave para poder hacer temas de lectura, ahorita lo miramos de qué tipo, consumo promedio histórico y el potencial de recuperación. El desarrollo del proyecto, pues el análisis de costo y de las alternativas de tecnologías y operativas, la distribución del presupuesto, el sistema de lectura e instalación, definición del proceso de contratación y las condiciones de ejecución. ¿Cuál era entonces después de generar dónde íbamos a trabajar? Pues cuál era el tipo de medidor. En ese momento había 1.8 millones de medidores instalados, hoy creo que hay 2.050.000, 100.000. Eran medidores mecánicos, volumétricos o de velocidad, solo lectura manual en campo con fichero análogo, es decir, ninguno tenía la capacidad de hacer ninguna transmisión de datos. Los medidores a instalación que se estaban instalando desde el 2014 eran medidores mecánicos, volumétricos de velocidad, importantísimo, preequipados electrónicamente. Eran preequipados electrónicamente podríamos tener de estas marcas Jan, Cytron, WaterChest de alta sensibilidad y lectura manual en campo todavía, pero pues ya estaban preequipados, era un tema interesante. Los medidores disponibles en el mercado pues eran volumétricos o de velocidad análogo digital,
medidores electrónicos ultrasónicos y medidores electrónicos electromagnéticos. Aquí la interesante era el sistema de lectura. Estábamos tratando de que se trabajara lectura walk-by o drive-by, es decir, walk-by es que el lector tenga una TPL capaz de interrogar medidores vía radio con un acercamiento tal vez de 50 a 100 metros desde la parte externa de los edificios, y drive-by es con un carro tal vez a una velocidad de entre 20 y 30 kilómetros por hora, en donde las lecturas, que entiendo más o menos son de 300 a 400 por lector, pasarían a tal vez de 3.000 a 5.000 por una de las alternativas propuestas. Radios de comunicación a distancia de telemetría, esa no nos daba mucho el tema económico, no era, colocar repetidoras, concentradores, era un tema que tenía un costo muy alto y tal vez no era la opción a implementar. Los medidores residenciales, entonces, pues ya hablábamos de medidores 315 en los volumétricos y R160 en cuanto al tema de la revisión del arranque con el caudal nominal. Eso mejoraba el tema de poder coger las fugas internas y poder mejorar un tema de la facturación. Hasta donde recuerdo, ese error nos daba algo así como una recuperación de 1.5 metros cúbicos por cada medidor. Hoy los estudios que hace el ingeniero Emerson y la doctora Natalia creo que le está dando inclusive hasta 3 o 4. Interesantísimos los datos para poder seguir trabajándolo hacia futuro. Voy a pasar rápido respecto al tema de las tecnologías para los medidores no residenciales, pues los electromagnéticos y los ultrasónicos con su tema de la ley de Faraday, o el tema del tiempo de tránsito de los ultrasonidos para poder calcular la velocidad e inferir el dato de caudal. Esta era la propuesta para medidores de estrato 5 y 6 con el que se arrancaba el programa, pues un tema masivo. Definitivamente este tema no fue abordado, hoy está en estudio y replanteamiento. Esa era pues afectación fuerte en la zona 1 y en parte de la zona 2, las demás prácticamente estratos 5 y 6 no tienen. Estos eran los medidores que había que intervenir no residenciales, cerca de 1287, y este era ya los avances en las fases posteriores, en donde estamos hablando de algo así como 500.000 medidores, y en la fase 3 ya era como unos 175.000, en total se iban a cambiar como 750.000 medidores. Eso estuvo hasta en Secretaría de Hacienda, finalmente con el cambio de administración de la Bogotá Humana el doctor Peñalosa, pues no se adoptaron estos programas y se tomaron otras alternativas de infraestructura en el programa que hoy tiene la empresa Acueducto. Facturación presuntiva, pues escoger, bueno, encontrar dónde están los sitios en donde no facturamos normalmente para poder instalarle los medidores comunitarios y poder hacer la repartición. Instalación de dispositivos antifraude, esto ya ha evolucionado también. La idea era que esos medidores de un potencial alto de ser intervenidos por parte del usuario, para invertirlos, para frenarlos, pues era buscar alternativas de poderlos asegurar de que no fueran intervenidos. Quisiera también mirar el tema de los conjuntos habitacionales, que siempre es un tema que se ha hablado de poder facturar la totalizadora respecto a los medidores internos. Tiene serios líos porque muchas veces da más lo que se factura interiormente que lo que da el macromedidor externo. Entonces hay veces puede ser de que no sea solo cobrar más plata, sino devolverla, entonces tiene sus complicaciones. Digamos que en el tema de pérdidas comerciales, es un trabajo que, digamos, no es el fuerte mío, pero la intención fuerte en ese momento era hablar de la sustitución de medidores residenciales, y era la parte que se estaba tratando de implementar en ese momento. De las actividades de sostenimiento y control de pérdidas, pues tenemos que hay que seguir haciendo el mantenimiento de la sectorización, el mantenimiento y calibración de las ERPs, el mantenimiento, lectura y divulgación de datos de macromisión y los aforos. Este es un tema que estamos bastante atrasados en las zonas. Red Matriz nos entrega de una manera muy organizada, muy bien jalada, pues todos los datos de macromedición para que nosotros podamos hacer sus críticas respecto a qué deficiencias o qué inconformidades encontramos, para que ellos nos las resuelvan basados en las reclamaciones que hacemos para conciliar esos datos. A nosotros nos falta hacer toda esa tarea. Inteligencia de datos comerciales y patrones de consumo, es lo que ya hemos hablado, de que hay que estar permanentemente trabajando el tema de los consumos ceros, el tema de los consumos promedio, el tema de estar actualizando el patrón de consumo, estar haciendo estudios para ver cómo avanza esa
desviación del error de medición. La lectura de los medidores de los desarrollos no formales que instalemos, pues hay que establecer un proceso. Y el mantenimiento de los medidores de grandes consumidores que hay veces va uno y encuentra que la estructura o la infraestructura que hay de esos medidores no está muy bien mantenida y tiene serias deficiencias. Y es pues una parte importante para nuestra tarea tener esos grandes consumidores debidamente tratados, digámoslo así. Aquí está pues cuáles eran esos sistemas, pues la intención era explicar un poco, pero digamos que esto es la parte que ya conocemos y se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente. Entonces digamos que mantenimiento de la sectorización es un tema de gestión directa, lo trabajamos con el personal nuestro. La calibración de ERPs también es un tema de gestión directa. La búsqueda sistemática de fugas no visibles, hemos sacrificado un poco recorrido por reparaciones. Habría que mirar qué tanto hay que fondear los recursos de este proceso para ver que realmente puede ser que estemos un poco escasos y esto nos ayudaría a evitar que esos fugas no visibles se conviertan después en visibles y tengamos tanta pérdida de agua. El mantenimiento y lectura y seguimiento al funcionamiento de los macros y las ERPs. Tener tanta infraestructura, tener tanto equipo electrónico demanda mucho trabajo y pues hay que tener personal para que lo haga, si no pues en la medida que no lo haga se van a deteriorar y la recuperación original que tenga al entrar en operación el sistema se pierde con el tiempo por no mantenerlo como debe ser. La inteligencia de los datos comerciales y de los patrones de consumo ya lo dijimos, la lectura de macromedidas de desarrollo no formales, bueno, y esto digamos que este punto es clave y es el mantenimiento de las totalizadoras que pues tenemos unos condicionamientos especiales. Hace en el año 99, 2000, tal vez ya hablábamos del medidor electromagnético con transmisión de datos y todo eso en nuestra norma y así están algunos. Hay que meterle fuertemente este tema porque ahí hay digamos una parte muy importante de la facturación de la empresa y de la calidad del servicio de estos grandes consumidores. Digamos que el programa en sí que se hizo en el año 2015, la intención era que por recorrido tuviéramos un total de recuperación en los 10 años de 5.22 millones de metros cúbicos, en atención de años 1.08, en lectura remota 2.68, en sustitución de medidores no residenciales 6.90, en sustitución de medidores residenciales 8.77, en daños ocasionados por terceros 1.33, y en gestión de presiones el más fuerte 1461. Digamos que en esto hemos trabajado muchísimo, hemos instalado cualquier cantidad de estaciones reguladoras de presión, pero yo creo que ya se nos está acabando el campo de esta gestión y nos toca buscar en estas otras qué más podemos hacer. Estos eran los condicionamientos que tenía cada zona de recuperación en cuanto a los metros cúbicos en los 10 años. Y entonces entrábamos al hecho de que dentro del sostenimiento había que tener un tablero de control que nos permitiera conocer cómo evoluciona el programa. Entonces queríamos tener algo que nos diera indicaciones de cómo avanzaba el IPUF, el ICUF, el ISUF, es decir, todas las estadísticas que hoy en día tiene planeamiento, no solo verlas a través de sus esquemas en Excel, sino en esquemas geográficos, el cálculo anual de los balances hídricos, el seguimiento a los programas de recuperación técnica y a los programas de recuperación comercial, el seguimiento del desarrollo de las herramientas y el control de los proyectos que los pudiéramos tener también de una manera geográfica. ¿En qué consistía? Pues realmente era proporcionar un entorno geográfico para visualizar la información asociada al comportamiento de los indicadores. Aquí, pues digamos, con esa metodología de la semaforización, pensábamos que se podía trabajar para que la gente supiera en dónde estaba sufriendo de una u otra actividad, si era un problema técnico o si era un problema comercial. Eso facilitaba, digamos, ese seguimiento y nos permitía tomar criterios de trabajo para poder avanzar en el tema de las pérdidas. Por eso ese tema del tablero de control geográfico nos parecía supremamente importante. Pues la idea era tener las bases de datos. Acuérdense que balance hídrico es conexiones, es longitud de red, es presiones, poder tener todo eso guardado en el sistema para que pudiéramos obtener. Se hicieron algunos desarrollos, se tuvieron algunas gráficas, pero digamos que esto finalmente no se pudo sostener y desapareció. El tema del IPUF, el ICUF, el ISUF, el INC y otros indicadores que pudiéramos sacar ahorita que se está desarrollando la norma, y digamos nosotros tenemos la tendencia a compararnos siempre por el IPUF y se nos olvida el ICUF. ¿Por qué el ICUF? Porque uno quisiera saber cómo es el consumo del usuario, especialmente el residencial que yo facturo, respecto a cómo lo hacen en aquellas
empresas en donde le han metido fuerte el tema de micromedición. ¿Será que el ICUF ha crecido? ¿Será que si nosotros hoy en día estamos cercanos a 9, 90 o 10 tal vez, ¿será que ellos estaban en eso y subieron a 12? Es un tema que se hace uno la pregunta, porque si a ellos les ha funcionado crecer el índice de consumo por usuario facturado, pues a nosotros nos podría, digamos, suceder algo similar, y sería interesantísimo saberlo para que comercialmente nosotros podamos avanzar en los procesos de los cambios de micromedidores ya de forma masiva. El control de avance de las obras, la idea era tener un control de cuáles eran los proyectos que se formulaban y se pudieran plasmar en la base geográfica, para que en la medida que fueran avanzando uno pudiera ir cambiando el estatus con el sistema de semaforización. Azul era todo el proyecto, rojo cuando ya lo ponía en formulación, amarillo cuando estaba en ejecución y verde cuando yo ya lo podía liberar. Inclusive aquellas obras que tienen activación, el tema de activos que hay que activarlos, pues es importante conocer cómo avanza cada proyecto desde la óptica de la orientación geográfica de los mismos. Este era entonces un tablero de control geográfico que estábamos tratando de implementar en el año 2015. Es una buena idea poder retomarla en la empresa. Es una decisión que se tomará pronto por el comité de sectorización y por la gerente, doctora Cristina, que es una gomosa, digámoslo así, de todo este tema de las pérdidas. Había que hacer, pues obviamente, inversiones y presupuesto en su momento. Aquí llamo la atención sobre que el tema de recuperación de pérdidas tenía el orden de 36.000 millones, y se separaba el tema de pérdidas específico de la optimización operacional, porque esta optimización operacional, como dijimos, es que hay que hacerlo o hay que hacerlo porque si no fallamos en la prestación del servicio. Eso eran 63.000 millones de pesos. La reposición de activos, que es las renovaciones, en ese momento estaban siendo evaluadas en 245.000 millones de pesos para esos años que íbamos a trabajar, y el cambio de medidores no estaba incluido acá porque costaba alrededor de tal vez 500.000 millones de pesos. Era un tema de unos costos realmente importantes. Como hay que tener pues proyectos y actividades asociados a pérdidas, pues digamos que las zonas han venido trabajando en hacer la evaluación de ese banco de proyectos para el programa que habrá que establecerse. Vuelvo y digo, con la metodología de semaforización. Aquí pues tengo hoy en día lo que la zona 3 tiene dispuesto para trabajar en el tema de optimización del sector 12, del sector 11, con qué tipo de intervención estamos haciendo. Cuando tenemos algún dato digamos, de inversión, ahí lo estamos colocando. Aquí está entonces el tema de sectorización a hoy, el tema de los proyectos en el sector 19, en el sector 21 y 25. Aquí está el tema de aseguramiento de divisorias, que es uno de los programas claves, y aquí retomar los comités de sectorización de una gestión administrativa, y que pueda hacerse rápidamente con el ingeniero Mauricio Jiménez, para poder seguir discutiendo todos esos temas que nos atañen y que son conjuntos. En el tema de macromedición, la complementación y telemetría de los macromedidores, la gestión de datos de macromedición, que era lo que hablábamos, que no lo hemos hecho, no hacemos una divulgación de datos y un tratamiento de los mismos, puede ser falta de personal, y estamos avanzando en el tema. La renovación tecnológica y seguimiento a calibración de equipos de red matriz es un tema a discutir allá en el comité de sectorización. En modelación, por lo menos la zona 3 está ya atrasada, necesitamos modelos versión 2021-2026, pues para trabajar lo que ya hablamos anteriormente. El catastro de redes tiene el tema de la incorporación de las obras, que habrá que retomarlo de forma fuerte. Nosotros tenemos que trabajar en la actualización de lo que hacemos como empresa, catastrando las nuevas tuberías y accesorios que cambiamos y que realmente no le hacemos levantamiento por falta de capacidad, inclusive podría ser. Reducción de control de presiones, seguir en la uniformización y optimización y sostenimiento del plano de presiones. Pues tenemos ya proyectos específicos trabajados y que están en el POIR, y que prácticamente creo que salen a contratación en este último cuatrimestre del año 2020. Recorrido, yo he colocado en rojo el tema de los recorridos, porque es que como la intención era hacer, según SAFEIS, un recorrido un recorrido completo a la red de acueducto de una zona en 3 años. Al cuarto año había que empezar de nuevo y hacer la repetición correspondiente. Como no hemos tenido la capacidad de reparar a través de gestión directa los daños que nos pasan los que investigan la fuga, ya sea directa o contratada, digamos que nos toca verificar si el presupuesto que se está asignando de funcionamiento y operación para esta tarea es insuficiente, pero también hay que hacerle pues todo el análisis económico a la tarea.
Aquí está el tema de la velocidad de reparación de daños, que en la zona 3 pues, y la zona 2, diría yo, son los que más adolecemos por temas de adquisición y reposición de los equipos. La consideración del jefe de la división y de los ingenieros de operación y mantenimiento que a diario están con sus trabajadores conociendo las problemáticas, pues son a los que se les debe preguntar qué es lo que necesitamos y en qué tiempo debería tenerlos. La normalización de la planta de personal, estamos cortos y hay que mirar, en la medida que avanza la cantidad de infraestructura, pues hay que avanzar en la cantidad de gente que hay para trabajar. Hay que hablar con el sindicato respecto a la flexibilización de las funciones de los trabajadores, son muy rígidas, aquí tenemos demasiadas digamos, divisiones de la tipología de los cargos, la solución a problemas de disponibilidad de personal. Bueno, tenemos ahí todos los proyectos o las actividades en las que hay que trabajar en el tema de la velocidad de reparación de daños. En el tema de renovación de redes, pues cada zona creo que ya tiene sus obras dispuestas en el POIR hasta el año 2025. Aquí extraje pues las más recientes, algunas que tienen problemas, otras que no tienen problemas. Estas son las actividades de sostenimiento, que es llegar a los acuerdos de cuáles son los ciclos de revisión. Por ejemplo, en revisión de visores es una revisión semestral, lo que hoy en día seríamos capaces de hacer, antes era una cada 4 meses. Mantenimiento de los macros, que pues como no había, pues no estaba establecido específicamente un mantenimiento por año. En la calibración de estaciones reguladoras de presión, una calibración cada 4 meses para aquellas que no tienen sistemas de control automático. El mantenimiento de la CRP es un ciclo de un mantenimiento por año. Parece ser bastante, de pronto podría ser un mantenimiento cada 2 años para poder hacer ese ciclo. Aquí llamo la atención respecto a la repartición de los presupuestos, porque tendrá que hacerse en función de la cantidad de infraestructura y no básicamente en el histórico del pedido. Viene entonces, después de tener uno una lista gigantesca de proyectos, esto es lo que llaman la podadora, el nivel económico de pérdidas, que como ya dije, pues es un tema que todo proyecto debe tener una relación beneficio-costo. Uno diría que cualquier zona que esté por encima de 6, pues debería tener economía en el proyecto hasta que lo alcance. De ahí para abajo, pues si quiero bajar más, pues hay que hacer el estudio de beneficio-costo. Obviamente hay que separar cuáles proyectos son de optimización, cuáles proyectos son de pérdidas y cuáles proyectos realmente son de renovación patrimonial. Es un tema que está en discusión y que está en desarrollo por parte de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control del doctor Oscar Pardo. Por último está el tema de la oficina de pérdidas. Pues había una propuesta en donde esa oficina era una oficina de planeación, era como un consultor interno y sacaba los proyectos para entregárselos a las zonas para que hicieran su ejecución. Básicamente tenía pues una evaluación económica de proyectos, tenía un grupo de pérdidas técnicas y comerciales, un grupo fuerte para que sacara el tema de la contratación, un grupo de evaluación de los indicadores y de los tableros de control a través de un jefe que era un director de control de pérdidas. Esa era la propuesta en su momento y estos eran los ejecutores. Finalmente, pues esta era la forma como iba a operar. Pues digamos que la Dirección de Control de Pérdidas interactuaba con las gerencias de zona, hacía la planeación, las actividades de control y reducción de pérdidas, las contrataba, las entregaba a las gerencias de zonas para ejecución y le hacía seguimiento y control. Como esa oficina de pérdidas ha tenido, digamos, dificultades, la propuesta era que desde la gerencia corporativa, pues, y hoy existe el Comité de Control de Pérdidas o de Agua No Contabilizada, en donde había un asesor de la gerencia, un ingeniero especialista en el tema de pérdidas que tenía pues un espacio de trabajo y un equipo de trabajo. Interactuaba el gerente corporativo con ese asesor y con los gerentes de zona y con el gerente general. El asesor armaba 2 mesas de trabajo, una de pérdidas técnicas y una de pérdidas comerciales. Los integrantes eran los directores operativos y el director de apoyo técnico. Y aquí tendríamos los 5 directores comerciales, el director de apoyo comercial y los 5 coordinadores sociales. Era la propuesta para que trabajaran estas herramientas y estos programas en este lado y aquí igual por este otro lado. Digamos que eso era lo que le quería comentar respecto a este tema metodológico. Largo, extenso, complicado, pero pues digamos es lo que hay que hacer. La empresa de acueducto tiene su propio programa, lo está ejecutando, o digamos que casi que ya lo ha ejecutado. Y finalmente ahora estamos recomponiendo todas estas actividades. Entonces esa era mi charla. Espero no haber sido muy rápido y no haber sido demasiado complejo el tema y que haya quedado lo más claro posible. Muchas gracias. A usted, Carlos, felicitaciones. Qué bueno que trae el conocimiento de la vieja escuela y
Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Gracias, muy amable. Carlos, muchas gracias. Excelente presentación. Muy claro cómo ha sido la trayectoria del tema de pérdidas en la empresa. Muchas gracias. Conocimiento acumulado muy valioso para la empresa. Gracias. Muchas gracias. Yo los invito a que por favor abramos nuestros micrófonos y le demos un gran aplauso al ingeniero Carlos Eduardo Rivera. Bravo, Carlito. Muchas gracias. Felicitaciones, Carlos. Muy bien. Gracias, ingeniero Carlos Rivera. Muy buena presentación. Ingeniero, por medio del chat, Germán Ernesto González pregunta, ¿cuál es el tamaño en kilómetros de red óptimo para no hacer distritos tan pequeños que se vuelva muy costoso? Pues realmente los 25 kilómetros es lo que dice internacionalmente la norma, pero realmente la conformación del distrito está asociado a la, digamos, al urbanismo que tenga y a la conformación de la red de acueducto. Termina siendo un tema, digamos, de caudal. El tema de caudales, manejamos distritos que pueden tener del orden de caudales medios de 15 a 20 litros hasta otros que manejan 70 litros por segundo. Pero digamos que esos tamaños son totalmente manejables para aplicar la gestión de pérdidas. Digamos que no hay un tamaño específico y digamos que eso hay que estarlo revaluando. Los muy grandes terminan partiéndose a ser más pequeños y los pequeños terminan siendo siempre los mismos. La pregunta. Amor, es que en serio, mire, sale arena. Bueno, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias a todos. Excelente presentación, ingeniero. Muchas gracias a todos, muy amables. Carlos Eduardo. Gracias. Carlos, muy buen día. Carlos, mil gracias por la presentación y el conocimiento. Gracias, Carlos. Muy bien. Muy buena presentación y muy buena experiencia. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Excelente presentación. A usted, ingeniero José Manuel, por la invitación. Muchas gracias. Dios y patria, me doctor Carlitos. Excelente. ¿Quién habló ahí? Tu ex amigo. Muy bien, Carlos. Felicitaciones.